Yo les digo siempre, acuérdense de Juan Luis Guerra y su 440, ya. Más fácil. Más fácil. Ya estamos al aire. Bueno, a ver, Pinto, da la bienvenida. Por edad, por edad. Pepe es el antiguo en estas cosas. No, pues aquí somos Es todos. el veterano en estas lides de los periodistas, es Pepe. ¿De cuántos años llevaste dando entrevistas? Como que es normal, pues yo desde Perdón Perdón por iniciar así, pero es que hoy me agarraron hasta para servir cafés, caray. Ya habla mucho de tu. Puse dos lavadoras, puse Eso la quiere decir secadora. tu espíritu de Y servicio. todavía pueden hacer café, güey. En compensación tienes un ejemplar del... En compensación te daré los buenos días. Buenos días a todos, los saludamos desde aquí, desde la 21904 en el pleno centro histórico de la ciudad de Puebla, del edificio del antiguo Trato de la Tocería. Primera vez que digo dónde estamos, pues aquí estamos. Iniciamos las transmisiones de esta semana. Hoy el programa promete estar muy bueno, no por los colaboradores habituales, sino por la presencia de Juan Luis Hernández, bueno, él está en la Ibero, tú eres el director del Departamento de Ciencias, ¿no? De la Ibero, de Ciencias Sociales, es politólogo, ha escrito muchos libros, entre otros que nos animó a solicitarle su presencia, pero evidentemente, pasa usted, doctora, evidentemente vamos a enfocarnos a muchos otros temas. Doy los buenos días a la doctora Ana Luisa López, aquí y que va a poner desorden, porque va a saludar a cada uno va a saludar a cada uno. Doy los buenos días a José Manuel Rodoreda, a mi doctora, ya que hizo el desorden, pues vea cómo se le trata, que ahí están sus test, especialmente para su... Pena de haber llegado tan tarde. Buenos días, ¿no? a todos, ya estamos por aquí. Bueno, señor Rodoreda, muy buenos días. Buenos días, pues, A mi querido Beto, el Tigre Aguilar, que va camino del Senado. Buenos días. Porque tiene una junta hoy allá, tiene una junta en el Senado, se va camino del Senado. La noticia de hoy es que Ricardo Anaya ya es candidato para el PAN. Claro, era el único aspirante, no se eleccionó nadie más. Y aunque muchos votaron en contra y anularon las boletas y desgarriate ayer que... Yo no sé tu candidato, ¿por qué confío en los panistas poblanos, man? Pero bueno, vamos a ver si aquí también votó el 72%. Ojalá, sí, como no. Maestro José Ojeda, muchas gracias. Bienvenido. Fue el conducto para tener aquí en el programa a Juan Luis Hernández Avendaño. Y bueno, ¿entramos de lleno con el libro? ¿Nos vamos por otro lado? ¿O qué sugieren ustedes? ¿Vas por las ramas? Si quieren, me voy por las ramas. Terminaron las pre-campañas. Debutó como cirquero Ricardo Anaya ayer en un evento que se me hizo verdaderamente como que ya de broma, ¿no? Que ya perdió el piso. Pues sí perdió el piso porque está como un cirquero colgado ahí en una estructura, ¿no? Como si fuera cantante, que se llama, que lo hizo también hace tiempo, Bono, o quién fue el que se colgó también se subió a la estructura y se colgó, fue Bono, ¿no? Y bueno, López Obrador en León, Guanajuato, duro contra Fox, ¿no? A ver, ven a rescatar, dijiste que ibas a terminar con la corrupción y estás convocando para votar por Mir y convocaste para votar por Peña. Y Mir, pues cobijado en el Estado de México, muy triste, muy desdibujado, ¿no? Muy así como que habla mucho de lo que está pasando, y la caricatura que saca Proceso ayer, donde Peña Nieto está preguntando si alguien sabe dónde están los planos de Lomas Taurinas, ¿no? Es un asunto muy delicado. En fin, tienen ustedes la palabra hasta por 30 segundos. Bueno, si me permiten, Adelante. por alusiones a mi candidato. Mira, yo creo que al cierre de las campañas, sí es cierto que se perfila ya una contienda entre dos coaliciones. Me parece que la coalición de Mir está muy por abajo de la expectativa que tenía y muy por abajo incluso de lo que nosotros pensábamos que iba a estar. En su momento, cuando la figura fue Juana Cuevas, y se dieron cuenta que Juana Cuevas, la esposa, es cuñada de... era... prima de la esposa de Mir. No, Juana Cuevas es la esposa. Perdón, la diputada que es prima Gabriela Cuevas, sí. Ya, esa. Y entonces los estrategas de la campaña del PRI se dan cuenta
que la figura de la campaña está siendo la esposa del candidato. Sí, claro. Entonces la retiran del aire y lo tratan de hacer a él presentarse como realmente un hombre que las podía todas, haciendo cualquier cantidad de spots. No da el jalón que ellos esperaban y bueno, queda ahí. Yo creo que la consolidación en lo que se había en la imaginaria colectiva de la fuerza de Andrés Manuel sigue ahí y está, nadie puede negar que es, hoy por hoy, si hoy fueran las elecciones, quizá hoy sería el candidato ganador. Sin embargo, las elecciones son hasta dentro de 5 meses, entonces yo creo que todavía hay mucho por escribir. Creo que Ricardo Anaya hizo cosas completamente distintas, no digo que esté yo de acuerdo en todas, ¿no? Pero a mí me parece que el día de ayer subirse a esa estructura fue decirle a los jóvenes en un mensaje, digamos, corporal, que la vitalidad que él tiene no la tiene ninguno de los otros dos. Yo, por supuesto, no me hubiera subido ahorita, pero quizá cuando fui en la primera campaña lo hubiera hecho con mucho gusto, porque bueno, va uno ganando peso, ganando experiencia, pero perdiendo agilidad física, aunque la agilidad mental y política se puede ir incrementando. La radiografía me parece que está así. Yo no he escuchado a ninguno de los articulistas serios, los editorialistas serios, politólogos, analistas, que vean una fotografía distinta, más que pues, sobre la que dicen los priistas, ¿no? El desafortunadísimo comentario del presidente del PRI el fin de semana pasado da una muestra de no solo la desesperación, sino de la falta de talento político que tiene el presidente nacional del PRI. Al presidente nacional del PAN seguramente en su momento le van a atacar por ese lado, si comete una indiscreción, se resbala en alguna declaración o dice algo inapropiado en un momento diferente. Y lo que me queda claro es que, pues hombre, de aquí para adelante, solo entre dos coaliciones, veremos un ataque fuerte, mediático, y bueno, pues es para... O sea, a mí lo ves totalmente fuera. Sí, yo creo que está fuera de la contienda, y yo creo que ya incluso los priistas así lo están viendo. Digo, haber empezado a hablar a menos de la mitad de la precampaña de la posibilidad de sustituir candidato en el PRI, me parece que fue la primera muestra de que no les resultó ese experimento de no meter a nadie del PRI para poderles hacer creer a los mexicanos que el PRI había cambiado y que estaba metiendo a un ciudadano. Y adicional a esto, el mensaje que manda el exsecretario de Gobernación al mandar a su partido a aliarse con Morena es un pésimo mensaje al interior del PRI y a los seguidores de Miguel Ángel Osorio Chong. Y por otra parte, la persecución en contra de Mario Fabio Beltrones, que muchos han considerado que es fuego amigo, también hace a muchos priistas alejarse de esa posibilidad de incorporarse a la campaña. Hay varias mediciones y estudios demoscópicos que dicen que si hoy fueran las elecciones, el PRI no ganaría una sola de las gubernaturas que están en juego, por ejemplo. Entonces, bueno, son datos que aproximan a una... Es una información muy fuerte esa. Sí, claro, son duras, así lo demuestran, ¿no? Incluso en Sonora, en donde la fuerza del PRI se demostró quitándole la gubernatura al PAN, hoy por hoy Morena tiene una fuerte representación en el estado. Y para que en el norte tenga. Y para que en el norte tenga, pues está complicado, ¿no? Entonces, estados en donde Morena no existía, el estado de Nuevo León ya está presente. Es decir, hay datos de preocupación para el PAN y sus aliados en este frente por México y, por supuesto, preocupación altísima para el PRI por todo lo que está pasando. Fuerte. Si me permiten, a propósito de lo que dice Humberto con respecto al Adelante, PRI, creo que hay dos cosas interesantes del PRI que hay que decir. La primera es que nunca hay que darlos por muertos. Eso es cierto, ¿verdad? Es que cuando los politólogos los dimos por muertos en el 2000, sí, impresionantemente regresaron
haya sido por la inexperiencia, por la gobernación con el PAN, como haya sido, pero en fin, o con la estrategia que tuvieron de, digamos, utilizar los estados para volver a recuperarse, ¿no? No cabe duda que todos los indicadores son negativos en este momento, pero vamos a ver qué hacen, porque creo que son capaces de hacer cualquier cosa legal e ilegal para poder regresar. Eso sin duda un asunto muy importante. Pero el segundo, son damas de la caridad. No, y van a hacer todo lo que, porque finalmente es un asunto de sobrevivencia, particularmente de Peña Nieto y de su grupo, con todo lo que han hecho. Pero la segunda cosa me parece interesante. Y de la impunidad, ¿no? Así es, exactamente. Pero la segunda cosa que me parece interesante y que dibuja este desastre que Humberto está señalando es, están dando una imagen y un mensaje muy impresionantemente fuerte, que es, no hay, en medio de tantos millones de priistas, no hay uno solo presentable, decente, honesto, que pueda representar al PRI para la presidencia de la República. Eso es lo que nos están diciendo. Como en medio de tantos millones de priistas no hay uno solo presentable, honesto, ni honorable, entonces tienen que ir por un no priista para que represente al PRI en la elección presidencial. Eso es lo que nos están diciendo. Y por eso el desastre, porque seguro que muchos priistas no se sienten cómodos con esa imagen, que no hay un solo priista que pueda representarnos honorablemente, pues parece que no. Yo tengo un amigo que quería, pero le dijeron, ¿quién eres? Entonces no lo representa la oligarquía ni nada, entonces le dijeron que no. Entonces a mí me parece que este desastre tiene que ver no solo con la estrategia, con respecto a qué anuncias entre líneas, en el currículum oculto, decimos en la universidad, sino básica y esencialmente en lo que ahora se comienza a decir el error de noviembre de Peña Nieto en torno a una selección que claramente, en lugar de beneficiar el priista, no priista, que es priista, pero no es priista, etcétera, pues ha hecho bolas a todo el mundo. El PRI desaparece de alguna manera, prácticamente, ¿no? No, en el país. No desaparece, como no desapareció en el 2000 y como No, pero si es cierto el dato que está diciendo Beto de que si en este momento fueran las elecciones, sí, que no un estado para ¿cuántos presidentes municipales, doctor? A mí me parece muy, perdón. Yo lo que quería decir es que va a estar muy interesante. Es que... No. Es que va a estar muy interesante estos famosos 60 días de no campaña, que es la cosa más absurda de la propia... Es el ayuno, es la cuaresma, pero es de las cosas más absurdas. Se suspende la campaña. Sí, viene la campaña negra. Pero ¿dónde están todos los espectaculares? ¿Dónde siguen todos los espectaculares? ¿Dónde sigue toda la publicidad impresa que está ya puesta en las distintas cosas que no se quita por un lado? Y aquí vamos a ver todas las trampas que van a empezar a salir para hacer campaña sin hacer campaña. O sea, no van a pedir el voto, es como la clásica. Tú puedes estar en pre-campaña, pero no puedes pedir voto. Mientras no pidan voto, todo está bien. Pero ¿qué tantas acciones van a estar haciendo? Es un truco también. Exactamente, o sea, por eso digo, es uno de los absurdos de la ley, ¿no? Dejar tanto tiempo aquí. Y aquí vamos a ver la malicia precisamente de los distintos partidos políticos, a ver qué es lo que hacen, exactamente, que inventan. Y además creo que bueno, un poco con respecto al comentario de Humberto, sí me parece exagerado quizá pensar que ya Arnit está fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una historia en este país en donde el PRI, quieras que no, se ha fortalecido muchísimo. Ha sido realmente un partido que ha estado, y todos nosotros lo sabemos, estuvo en el poder más de 70 años. Comenzamos en esta pseudodemocracia, comenzamos como país a tener estos pequeños elementos y estas pequeñas probaditas de una democracia en México que, bueno, bien se sabe, ¿no? Los tintes de la democracia quizá un poco fallida, pero históricamente el partido, el PRI, ha sido un ícono y la gente sabe que está ahí. Entonces, probablemente hasta por ignorancia, me parece, ¿no? Que puede tener cientos de seguidores aún. Ahora, evidentemente a lo que nos vamos a enfrentar ahora es justamente a esta guerra sucia, en donde en voz de la ciudadanía lo que nos encantaría escuchar sería propuestas, sería soluciones, sería algunas pinceladas de resultados y de respuestas que puedan hacernos la vida un poco más fácil a todos los ciudadanos y no escuchar estos bombardeos mediáticos, ¿no? En donde evidentemente el tema es aniquilar a la parte contraria.
Entonces creo que sí es importante ver este escenario. Ahora, ¿en dónde están también los políticos y con qué visión están ahora los políticos para poder llegar al poder a costa de lo que sea? Bien se dice, por canales legales o por canales ilegales. Que de eso de pronto es una lo cosa que vamos a tener que importante enfrentar. sobre eso. Yo también coincido. En política no puedes dar por muerto a nadie. El PRI en el 2000, como bien dice Juan Luis, sobrevivió gracias a la actuación del presidente Fox y sus decisiones. O sea, aquella decisión en la que yo no estuve de acuerdo y se lo hice ver al presidente Fox fue cuando dijo: todos los delegados federales van a ser consensados con los gobernadores de los estados. Ese me parece que fue un error estratégico, táctico, político y oportuno, porque los gobernadores prácticamente todos eran del PRI en el año 2000. Entonces tú consensas con los gobernadores esas posiciones que serían, digamos que el brazo político del gobierno de la República en manos de los priistas con el presidente del PAN, no dejaron hacer nada y fortalecieron unas estructuras que estaban realmente cabizbajas, debilitadas y a punto de extinguirse. En política no hay que dar por muerto a nadie, yo coincido en eso, y menos al PRI, que sabe de esto, y un buen. Sin embargo, las cosas, si fueran el día de hoy, es lo que yo estoy afirmando, así se presentaría. ¿Qué van a hacer todo? Por supuesto, pues hombre, ahí están todos los ataques que le están endilgando a Ricardo Anaya en Querétaro. Ha sido una campaña mediática realmente orquestada y fuerte en su contra. La campaña en contra de Andrés Manuel, tanto en redes sociales como mediática, también es una campaña muy fuerte de desprestigio, utilizando incluso a su familia para tratar de desprestigiarlo. No falta mucho para que salgan por ahí los cuñados de Anaya y los hermanos y para tratar de desprestigiar. ¿Cuál es el problema de la política mexicana? Que se basa en la campaña negra y el desprestigio para tratar de bajar al que va arriba en lugar de hacer subir al que va abajo. ¿Por qué se está pensando en contratar o tratar de traer a los mejores consultores internacionales expertos en guerras de lobos? Claro. Sí, y aquí también es interesante, creo que es fundamental esta acotación, porque ahí surgen los virreyes, pues a los presidentitos, ¿no? A partir del tema de Fox, pues cómo se le da. Pero también es interesante analizar estos datos duros. Hay una serie de encuestas y hay una serie de análisis de las encuestas que por primera vez pues López Obrador va arriba en todas, ¿no? Solamente en las tuiteras y en las del Facebook, eso es donde va arriba, ¿no? Sí, y ahí el tema interesante es, si fueran con ese análisis que hay de las encuestas, si fueran las elecciones de hoy y dice Intergaglia de Ugalde, que tienen un mes de vigencia estas encuestas, es decir, todo este mes que va a estar en aparente calma, seguramente va a seguir la radiografía. Y lo que dice, por ejemplo, en el caso del Senado, ¿sí? El PAN, PRD, Movimiento Ciudadano sacaría 26 senadores de mayoría. Todos por México, del PRI, Verde, 2 senadores, ¿sí? Y Morena, 34 senadores, y los independientes uno, y seguramente pensando en Jalisco, ¿no? ¿Sí? Y la primera, y en términos generales, es decir, sería catastrófico, pues, es decir, la película esta que se representa, y si nos vamos en este mismo análisis a analizar las diputaciones estamos hablando de los 300 distritos uninominales, pues estamos hablando de que la mayoría se la llevaría Morena, pues, ¿sí? Y también esta radiografía que dice Humberto, en el norte, el índice de competitividad es muy significativo, ¿no? ¿Eso es Ugalde? No, este es un análisis de todas las encuestas, que también conjuntamente con lo de Ugalde que está en la semana pasada en la Ciudad de México tuvo lugar la cumbre de mercadólogos, de publicistas, de todos estos. ¿Cómo se llamó? ¿Cumbre de qué? Cumbre de comunicación política. Creo que fue la última ya para México, ¿no? Parece que después de Perú. Perú. Bueno. Y estuvo el famoso Antonio Solá, que fue el creador de la frase López Obrador es un peligro para México, en la época de Fox. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, pues ahora dijo que López Obrador ya no es un peligro para México.
Y que le gustaría que ganara. Y que le además. gustaría que ganara. El creador de la frase. Hace 12 años, en las elecciones de Calderón, algún amigo mío empresario le dijo a sus obreros, tiene como 2,000, les dijo, si gana el que sea, que no gane López Obrador, el lunes les voy a dar un sobresueldo de 1,000 pesos a cada uno. Esto fue una decisión que no tomó él de manera individual, la tomó con otros empresarios del país, me imagino, no solamente. Tú sabes quién está. No, bueno, yo tampoco. Y bueno, no ganó López Obrador, fue una manipulación, fue una compra de voto, ¿no? De alguna manera es una forma de comprar votos. Simulado. Y yo estoy totalmente seguro de que mi amigo, el empresario, va a volver a hacer lo mismo. Y lo va a volver a hacer, ya no van a ser 1,000, se van a hacer 2,000 o 3,000 pesos, porque gente como él y otros le tienen pavor a López Obrador. Entonces, este es un imponderable que puede surgir por ahí, que puede beneficiar a Miri indirectamente, ¿eh? La compra del voto en contra de López Obrador. Sí, si estuviera arriba, más bien, si el PRI ya se hubiera dado por muerto, ya no le generaría tanta complicación a Anaya, ¿no? Al contrario, ya estaría alineado a Anaya. Por eso creo que es interesante esta lógica que nos comenta Juan Luis, porque gran parte de la guerra sucia, de la guerra negra, pues precisamente de los dos lados, hacia Morena y hacia el PAN, pues viene precisamente del PRI, ¿no? Es decir, el PRI se siente vivo, incluso con todo lo que ha pasado en el contexto de la parte de la ley de seguridad interior y lo que ha pasado en Centroamérica, en respecto a elecciones que pudieran ser fraudulentas, pues al final tienen las instituciones para poderlas sostener, ¿no? Sí, tienen las instituciones pues para poder afianzar lo que llegara a pasar. Dos comentarios nada más. Uno sobre el tema de Toño Sola. Toño Sola, yo lo conozco muy bien, somos amigos, y en parte su razonamiento va dirigido a golpear a Ricardo Anaya. Él es muy cercano a la gente de Calderón, a Calderón y a su esposa. Y evidentemente estuvo metido, yo creo que todavía sigue metido en la campaña PT, de Margarita. Ahora está metido en el PT. Él está desviolando a la gente. Existe el PT. ¿Qué es el PT? Pero bueno, además de los Anaya, por cierto, que así lo veían, está muy cercano. Y sí, no lo conozco, en parte es víscera la declaración de Toño Sola. No puedes cambiar, perdóname, en 6 años, una idea, una visión, una imagen que tienes de un personaje, cuando no ha cambiado en nada su actuación. Yo no coincido en eso, fíjate, yo tengo una mesa de críticos de López Obrador de toda la vida, y yo, a veces por convencimiento y a veces por fregar al prójimo, cosa que se me da de manera muy natural por la concupiscencia de cualquier ser humano, friego mucho con que López Obrador tiene que ganar. Y cada vez en la mesa van quedando menos que están en contra. Sí, puede ser en contra, sí hay una reconsideración, pero por números, digamos por posicionamiento. Pero tú dime, ¿cuál es la diferencia de López Obrador de hace 12, de hace 6 y actualmente? Bueno, está casado, en materia de pensamiento, sí, claro, encaneció. Sí, pero el discurso es el mismo, eso sí estoy de acuerdo. El discurso es el mismo, más espiritual, incluso ahora es parte fundamental, el amor y la paz, pero por favor. Sin embargo es importante esto que comenta Humberto, es decir, en la lógica, y creo que esa es la fuerza también de López Obrador, es decir, claro, por los dos lados, es decir, la consistencia de su discurso, pues. Si hubiera cambiado de un discurso radical, un poco ha cambiado las formas de dar su discurso. Claro. Sí, los escenarios de su discurso, de sonreír. Es lo que espantaba, la forma. Los escenarios, ¿no? Cerrarse, no quería que participara nada. Pero además hay una cosa que también es cierta, y siguiendo un poco lo que dice Manuel, cada vez más gente ya lo considera como opción para votar. Pero sí, lo interesante, gente... perdón que te interrumpa, pero lo interesante de esto es que efectivamente cada vez es un candidato clave y fundamental para las elecciones del 18. Sin embargo, si tú le preguntas a la gente las razones por las cuales va a votar por Andrés Manuel López Obrador, no te sabe dar una sola que tenga coherencia. Entonces eso me parece que también es viable. Eso es cierto. Fíjate. Porque la Eso gente es va en cierto. masa. O sea, Pero claro, es una y tú reacción. acabas La de gente dar, dice, claro,
La gente dice, es que ya estoy harto. Claro, ese es el tema. Y les voy a decir una cosa, Ese es en el el caso tema. de Puebla estoy harto del bolinovallismo, ¿no? De heredar el poder. Y solamente por eso voy a votar por López Ese es el Obrador. tema. Voy a votar No por es a Barbosa, voy a favor de votar López Obrador, es un voto en contra del antisistema. sistema. Antisistema. Es que precisamente Eso sí estoy de acuerdo. Es un voto antisistema porque ya vieron uno, ya vieron el otro y entonces dicen, Sí, lo yo pongo lo, como opción, yo o lo sea, he dicho aquí y lo sostengo. Me parece que en los dos gobiernos del PAN le quedamos a deber a los ciudadanos. mucho. En el 2000, del 2000 al 2006, por el tema del bono democrático que tenía Vicente Fox y que fue desperdiciado, no Totalmente. desmantelando una estructura priista Los que headhunters, no lo dejó, los que no nos dejó actuar en el Congreso y hacer las reformas que este país necesitaba. Y del 2006 al 2012, de la misma manera, Calderón, en lugar de cumplir lo que dijo, que iba a meter a la cárcel a Mario Marín, por ejemplo, lo dejaron fuera. Y aquí también, el entonces candidato a la gubernatura del estado dijo que iba a meter a la cárcel Barbosa ya a lo Marín. dijo. Bueno, y no lo cumplió. Entonces, ese Barbosa tipo de cosas, también, mira, claro. nada más una reflexión para los politólogos, amigos de ustedes y todos los que nos están viendo. ¿Sabes el discurso de Javier Corral en Chihuahua? ¿Cuál fue? Iba a meter Va a a la meter al cárcel bote a a Duarte. Y lo El va a discurso, cumplir. claro, el Ese sí lo va a discurso, cumplir, ¿eh? el discurso de Miguel Ángel Yunes en Veracruz fue que iba a meter al bote a Duarte. El discurso de Cabeza de Vaca en Tamaulipas es que iba a meter al bote a Ismael Hernández. Sí. Son discursos que pegan porque Ese la es mi gente pariente, está, mano, ¿no? Claro, Está harta de este corrupto, el gobernante que no cumple, el gobernador. Ahora, Claro, temo decirles, Es que- temo decirles que los electores, no solo en México, sino en todo el mundo, así están. no están enojados. se conducen bajo criterios racionales, aunque queramos que así fuera. No es así. Sino todos ellos se conducen a partir del vacío, a partir de si me asaltaron en la calle, a partir de cómo estoy percibiendo mi entorno. Y hay un malestar de electores en todo el mundo. Trump es resultado de eso. Por supuesto. Y por lo tanto, en México, si el PRI y el PAN lo hubieran hecho razonable, no quiero decir que lo hayan hecho bien, lo hayan hecho razonablemente bien, López Obrador no existiría. Claro. Ellos lo que han hecho con sus gobiernos, Lo han hecho. lo han empoderado de tal manera que hoy es casi, porque dejo el casi por todo lo que implica la política, Claro. pero es casi probable Que sea que sea el presidente de México. Así es. Es casi probable que gane las elecciones, pero es Así es. improbable que pueda depender De sus maneras. el triunfo en las urnas si no tiene la estructura electoral que tienen los otros. Por eso las alianzas impresentables que Así está es. haciendo Así con es. muchos. Así es. Aquí Señor lo que Rodríguez. está, sí, lo que está curioso y hay que ver es todas las cosas que se están previendo para esta elección. A mí me da muchísimo la atención la sentencia de la Suprema Corte de permitir ya las famosas tarjetas en el caso de la elección, que no es más que una auténtica compra de votos. ¿Sí? Claro. Está legalizando la compra de votos en la Suprema Corte de Justicia, es impresionante. Un poco lo que decías tú, que hay que tener cuidado de esos manejos porque es una de las partes que va a decidir parte de la... ¿Tú te acuerdas que alguna vez comentaste de gente tuya que tuvo que aceptar votar por otros precisamente por ellos? Entonces hay eso, y eso es muy preocupante que la propia Suprema Corte de Justicia lo haga, y lo saben hacer los partidos. Bueno, en el caso de Puebla. Pero permíteme, Ibas a decir algo. déjame terminar. Sale hoy, estaba yo buscando, no lo encontré, precisamente lo que están proponiendo los tres candidatos a la presidencia. Lo primero que están proponiendo es acabar con la corrupción. Nadie dice cómo, Exacto. porque ya hubo un reto de la sociedad civil de decir, a ver, dinos cómo vas a acabar con la corrupción, dinos qué vas a hacer con la corrupción, y presiona a tus diputados para que empiecen a hacer los cambios. Y ninguno de los tres ha hecho nada. De hecho, mucho rollo, mucha cosita, pero en concreto ninguno de los tres ha hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que también la sociedad está dando cuenta? Una cosa es que me digas que vas a ir contra la corrupción y otra cosa es que efectivamente empieces a actuar desde ahorita contra la corrupción. Solo en defensa de los legisladores. Ninguno de los tres hace nada por una razón. los voy a volver a Fíjate, dejar claro, saltar juntos. porque hay decisiones que se toman por mayoría calificada. Y si el PRI no está dispuesto a ir,
no hay manera de que se pueda conformar una mayoría calificada. Por eso se echa la culpa a los otros partidos de que ninguno hace nada. No, aquí el que no ha querido es el PRI echar adelante el fiscal anticorrupción, no ha querido echar adelante, por ejemplo, todo el modelo de transparencia en todas las instituciones, aunque la ley te lo exige. No solamente el PRI, también el PAN ha Dejemos tenido... echar culpas No, unos no, y no, otros, porque ahorita no, pero mañana sí, pero yo ahorita no. Es lo que han jugado todos los partidos todo el tiempo. A ver, ¿van a dejar hablar a la doctora? Sí, Claro que sí. No, pero a ver, Perdón. espérame. Yo es con que ella de no pronto- me- de pronto son como demasiadas ideas. Me parece que de pronto son demasiadas ideas, pero al final, bueno, no perdamos de vista lo que se maneja y lo que se teje en lo subterráneo de la política, ¿no? O sea, tenemos nosotros algo que es totalmente visible, que es el discurso que se dice pública y abiertamente, y lo que los medios de comunicación, que eso también me parece que es muy importante, nos hacen saber, ¿no? Y que de alguna manera está a la mano del ciudadano de a pie. Pero también no podemos dejar de ver el cómo se maneja el tablero político desde las instancias, evidentemente, que están a la cabeza para poder manejar todo esto, ¿no? O sea, bien se dice, si fueran las elecciones hoy día, nos queda claro a muchos, pero ojo, nos queda claro a muchos que sería Andrés Manuel López Obrador quien se llevaría a la presidencia de la República. Pero también habrá que ver esas encuestas, ¿no? De dónde nacen, cuáles son las fuentes, de dónde están partiendo y cuáles están sumando a Lo lo que tú nos decía acabas de Román decir. Sánchez hace 2 semanas, dice, si no se publica la metodología de las encuestas, ya de entrada hay una duda de que sean totalmente una radiografía. Claro, pero además es que son manipulables. Tú puedes manipular una encuesta, y eso todo el mundo lo sabe, y poderla subir, pero además se genera una reacción en cadena. Entonces tú lo acabas de decir hace un momento, bueno, yo empiezo a molestar a la gente, ¿no? Y se van saliendo o se van sumando. Eso también es un fenómeno que no podemos dejar de ver. Y nosotros mismos nos estamos creyendo una realidad porque la escuchamos en todos lados. Habrá que ver en el tablero político cómo se van a mover ese las es el cosas. truco del sistema, del gobierno federal, del INE, de estos días que van a transcurrir sin ruidos oficiales, ¿no? Es el momento en el que puedes operar muchísimas otras cosas, generar otras informaciones como la detención del Z no sé qué, o el X no sé cuánto, o el cártel de no sé dónde. Estas cosas a lo mejor el gobierno federal ya tiene un plan para ir soltando y que todo eso se derrame y la gente diga, no, pues mejor que siga el PRI, ¿no? Ugalde dice que solamente Chiapas gana el PRI. Coincide con los otros datos que estábamos presentando, estaba ahorita revisando. Es decir, Chiapas es el único estado donde tiene la mayoría en cuanto a los estudios de los sondeos de opinión, ¿no? Pero sin embargo sí coincido con la doctora, es decir, la película de las encuestas no necesariamente es una realidad, ¿no? Y se han equivocado mayoritariamente en muchas de las elecciones, muchos de los Pues procesos. Vitovsky, ¿no? Creo que ha sido el más equivocado de todos los encuestadores, Pero ¿no? sin embargo, si analizamos los procesos electorales, nunca había habido una tanta coincidencia, pues, ¿no? O sea, había unas del 20, 3, 4, le dan a uno y otras 2 a otro, pero nunca mayoritariamente, es decir, todas, las 20 encuestas le dan a uno, ¿no? Eso es lo complejo, es decir, supongamos que el proceso electoral gana Mitt, pues ahí otra vez empezaría la especulación, la deslegitimidad, de decir, pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿Qué pasó en el Estado de México? Sí, ¿qué pasó en el Estado de México? Por Y ejemplo, se Pero callaron, y se callaron. y ese es un buen... ¿Cómo no se van a caer, además? A ver, ¿cómo no se van a caer? ¿De quién se hizo acompañar ayer Meade en el Estado de México? De Arturo Montiel. Por favor. Un personaje... Pero ese es el otro tema, Perdón, cargado pero también algo de en contra de Arturo Montiel. No, yo no, los Digo ahora. mexiquenses sí. No, bueno. Un excelente político, Sí, ¿no? Supo bueno. mantener el equilibrio entre los Hank y los del Mazo y todo, o sea, es difícil eso, hombre. La mafia es la mafia. No, pero pues José Ojeda. antes de que... ¿Por qué no empezamos a ver? Porque estoy dando tiempo. Espérate que suba el audio. Ya queremos el libro, ya queremos Doy el gracias. Doy gracias. Y el miércoles es miércoles de ceniza pecadora. Claudia Galindo, 14 muchas de gracias. febrero. Y 14 de No se febrero, complica más. Silvia Galván, muchas gracias. Ay, José Franco, ay, muchas gracias por los comentarios. También gracias a Edurne Ochoa, un saludo. Y el licenciado Guillermo Pérez, también muchas gracias por los comentarios. A ver, antes de entrar en el caso de Puebla y de
cuaderno de investigación número 16 que nos hizo favor Juan Luis Hernández Avendaño de traer, que ya lo han comentado en varias columnas, ya han salido por ahí algunos temas, pero mejor hablar con el coordinador, conocer de voz propia lo que persigue y lo que se dice. ¿Quieres decir algo más antes de que te vuelvan a interrumpir? No, adelante. Bueno, sí quería. Para no quedarme con la idea. Yo lo único que quiero señalar es vámonos un paso atrás. Si bien es cierto, están bastante equilibradas las encuestas y ahora no se están tropezando tanto, no vemos esa discrepancia, ¿no? En los números tan pronunciada como evidentemente estaba antes, ya está un poco más parejo esto. Sin embargo, a lo que voy es al fenómeno social, ¿no? Es decir, bueno, si todo el mundo escucha, es que Andrés Manuel va arriba, Andrés Manuel va arriba, Andrés Manuel va arriba, ¿cuál es el mensaje que socialmente se está emitiendo? Desde los medios de comunicación, desde el sentir popular, Andrés Manuel va arriba, pues ¿por qué? Pues por Andrés Manuel. No, o sea, si ya está arrasando con todo, pues es mejor estar con él. ¿Qué pasa? Que el PRI está perdiendo fuerza y lo empiezas a escuchar y entonces la gente siempre trato como de analizar el tema desde el grueso de nuestro pueblo, ¿no? Es decir, tenemos un país, y lo he dicho muchas veces, en donde el 65% de verdad estamos sumidos en una ignorancia terrible. Pero son 65% de personas que también, muchas de ellas, y en un gran porcentaje, van a llegar a las urnas. Ahora, entonces, ¿cuál es el criterio de ellos para poder sumar o restarse a un partido político? Lo interesante que en los procesos electorales son muchas las variables que inciden y juegan para que gane o no un candidato. Por ejemplo, habría que recordar que en el 2006 López Obrador en las encuestas inició muy arriba y con una ventaja de más de 20 puntos sobre Calderón, y Calderón lo empató y ganó. Es decir, si bien es cierto las encuestas se han convertido, digamos, en instrumentos muy polémicos los últimos años, sobre todo en el 2012 que no le quedaron casi a nada, porque entre otras cosas las encuestas forman parte de las estrategias electorales de los partidos. Los partidos usan cada vez más las encuestas para incidir en la opinión pública y efectivamente generar cierto tipo de percepciones, mover un poco las opiniones. Lo cierto es que hoy tenemos que agregarle otras variables. La variable con respecto a cómo el gobierno, sea que lo conduzca el PRI o el PAN o el PRD, según sea el caso en los estados, ¿cómo está la gente con respecto a ese gobierno? ¿Está harto? ¿Está razonablemente de acuerdo? Juegan ahora cada vez más otros elementos que, conjugados con el tema de la opinión pública y hoy de las redes sociales, porque me parece que hoy las redes sociales, yo me atrevería a decir, juegan un papel tan relevante o más que las propias encuestas, o el que las encuestas movidas en redes sociales. Entonces yo diría, creo que hoy las encuestas y las casas encuestadoras, me parece, tienen yo las aprecio ahora sí, tienen algo que quitarse de descrédito de lo que pasó hace 6 años, que quedaron casi todas desprestigiadas. Y hoy tienen que hacer un mejor trabajo, un mejor esfuerzo. Me gusta mucho, por ejemplo, el portal Sin Embargo, cuando da a conocer una encuesta, dice, la encuesta de Mitofsky, y viene un pedacito de 3 líneas. Esta encuesta en 2012 le daba el triunfo a tal, se equivocó por 20 puntos. Se nos está advirtiendo el periódico de la encuesta que está diciendo, pero lo que fue su rendimiento. Me parece muy interesante que cada vez más medios tengan esa delicadeza de poder informar y de poder contextualizar. Pues acuérdense que esta encuesta en tal lugar, en tal año, en tal proceso, se equivocó con tantos puntos. Me parece importante porque da mejor información. Sí, yo también coincido en eso. La verdad es que uno quisiera tener una casa encuestadora que no se hubiera equivocado nunca para hacerlo. Sin embargo, hay encuestas que los partidos políticos siguen y los ciudadanos. A ver, ¿quién sigue las encuestas? Pues los que estamos metidos en este asunto, ¿no? Digo, los politólogos, los políticos, los medios de comunicación. Para el PAN, por ejemplo, el medio de comunicación, los militantes del PAN, que es muy creíble, es el periódico Reforma. Si en el periódico Reforma le pegan a alguien, es porque realmente ese alguien tiene algo que... Es un termómetro. Exacto. Si el Universal le pega al PAN o a Ricardo Anaya, pues hombre, Peña Nieto, ¿no? Claro, decimos, no, bueno, sabemos de dónde viene. Pero eso es como que un análisis ya de cabecera de cualquier político. Claro, ¿no? pero referido a las encuestas,
Es lo Es lo mismo. mismo. Es lo mismo. A ver. Cada quien tiene sus preferidos en diferentes casas Yo conocí encuestadoras. políticos que quisieron llegar a Los Pinos y que mandaban a hacer las encuestas, pero jamás las publicaban. Eran para conocer la realidad que está Eso son las buenas, sucediendo, eso son las no buenas. para publicitarlas. Deberían de Cuando ser. las publicitas estás mandando una señal Claro. para generar una percepción que no es precisamente lo que está pasando. Ujú. Entonces, las encuestas buenas no son las que salen publicadas, son las que están en los escritorios. A mí me los parece toman que las esas son. decisiones. Que luego se filtran, porque también Ya se tiempo conocen tiempo todas. después. pues, se conocen todas, ¿no? No, incluso hasta el CISEN, gran parte de la información casi hacían al día, ¿no? Así es. Y también es interesante analizar otras variables precisamente de este proceso electoral que nos estamos enfrentando, pues es la parte económica, el tema de la gasolina, por ejemplo. A mí me sorprendió que en un mes y medio subiera prácticamente un peso pues la gasolina, ¿no? Y de la noche a la mañana pues baja la gasolina casi ese peso, ¿no? O sea, eché el tanque de gasolina el día viernes y ahorita vas a volver a echar gasolina y ya bajó casi lo que subió en los 2 meses. Es decir, estas variables, si son bien utilizadas por el revolucionario institucional, pues todavía pues imaginemos en el imaginario colectivo Claro. que se caiga el precio de la gasolina, ¿no? Es decir, que baje a niveles de 12 pesos, pues pareciera que está recuperando el país y que es gracias a Peña Nieto, ¿no? Que metan a la cárcel a algún político más importante, y quiero entrar en el tema de Puebla. Y no hay memoria, pues, es decir, Sí hay. Bueno, Sí hay, no hay pero memoria. cuando nos interesa que haya, pues no hay memoria. Y esa es la parte donde pues, va a jugar Vertiza. Durante las últimas semanas, meses, de noviembre, una cosa así, a la fecha, la figura de Rafael Moreno Valle, después de que todo el mundo se dio cuenta que no podía ser el candidato presidencial por el PAN o por el Frente, como se le había llamado en aquel momento, no lo invitaban a las reuniones, nunca estuvo presente con Dante Delgado, ni con la Padierna, ni con nadie, siendo él el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de su partido, nunca estuvo presente. La señal fue que él no iba a ser el candidato. Y después de eso vinieron una serie de ataques muy directos a su persona, a su desempeño, revelaciones sobre su manejo en lo administrativo, la deuda que no era deuda, las denuncias que hizo Cárdenas, Enrique, ¿no? Con todo este tema de los PPS, las revelaciones en algunos portales como, por ejemplo, Sin embargo, que me parece que ha sido muy constante en todo este asunto, el caso de los feminicidios, el caso de pues el espionaje, que pareciera que es la parte que detona lo medular en la forma de demostrarnos la capacidad tan perversa que este señor tiene, y todo en relación a cómo iba a ir acomodando sus piezas para dejar a su mujer como candidata. Un asunto que 2 años y pico antes lo había mencionado Fernando Manzanilla, entre los motivos de su renuncia, de la separación, no solo política, sino familiar, pues el morenovallismo, es que Rafael se empeñaba en dejar a su mujer como candidata. Asunto que ya consiguió, por lo menos estará en la boleta. Falta que los poblanos le den su aval o cometan el error, que será histórico, de permitir que esto suceda, pienso yo. Y bueno, de esos temas y de otros se habla en este cuaderno que nos está trayendo hoy Juan Luis Hernández Avendaño. Pero sí quisiera primero que nos contara sobre por qué surge esto, si esto tiene una función para dirigir el voto en contra de pues, el morenovallismo, si ustedes tienen la visión de que realmente Marta Erika puede ser gobernadora, si el PAN está tan deshecho y tan impresentable que no tiene ningún otro panista, como lo dijiste respecto de Mir, no tiene ningún político militante que tenga la dignidad o la capacidad o la seriedad para presentarse en las urnas con los colores del PAN, como tradicionalmente lo ha hecho, por lo menos en este sitio, en el estado de Puebla, y tiene que acudir a la esposa del exgobernador. Y si esto constituye una modalidad que empieza a ponerse de moda en todo el país, porque no es el único caso. Graco quiere dejar a su
José Castro. Yunes quiere dejar a su hijo. No sé si en Oaxaca también hay algún. Bueno, el hijo de Murat. Bueno, es el hijo de Murat, el caso en Puebla, y así comienzan a buscarle, y hay muchos datos donde los hijos de se convierten, o las esposas, o los primos, o los hermanos, se convierten en los herederos de un grupo político para garantizar que continúe el sistema de complicidades y de corrupción que prevalece en la política. ¿Cuál, Luis? Sí, pues a ver, digo 3 elementos para entender el cuaderno de investigación. Primero, salió estas fechas por caprichos de la edición. En realidad teníamos mucho interés en que saliera a mediados del año pasado, pero ni la rapidez de los articulistas ni de la editorial, etcétera, permitieron que saliera en su momento, así que está saliendo ahora en esta coyuntura política que pues, evidentemente se lee desde esa perspectiva, desde un texto que está en la coyuntura política. Bueno, así fue accidentalmente. 2, yo tengo desde hace 10 años la línea de investigación sobre lo que denominamos algunos autoritarismos subnacionales. Es decir, a mí me comenzó a interesar hace una década lo que ya veíamos con lo que yo denomino la segunda generación de gobernadores. En aquel entonces estoy hablando de la época de Mario Marín, estoy hablando de Luis Ruiz, es decir, gobernadores que en su momento ya representaban un fenómeno político que nos preocupaba a varios politólogos, no a muchos. Ojo, porque en México siempre ha habido una tradición, sobre todo desde el centro, de solo fijarse en lo que pasa a nivel nacional, no lo que pasa a nivel estatal, en los estados. Y a mí me interesó mucho desde entonces observar estos fenómenos que comenzaban a verse de gobernadores que se comportaban, como decía Jorge Carpizo en aquel texto del presidencialismo mexicano, es decir, gobernadores con muchas facultades constitucionales, pero también con muchas facultades metaconstitucionales. Virreyes. Que después comenzó a llamarse virreyes, o también Porfirio Muñoz Ledo le puso el feudalismo en México. Es decir, los señores feudales que de pronto tenían control territorial a partir de controles muy precisos, muy claros, controlando el Congreso, controlando el Poder Judicial, controlando buena parte de la prensa, haciendo muy cara las acciones de ciudadanía. Si las acciones de ciudadanía evidentemente repelaban, contrapesaban, pues había represión. Es decir, no es con Moreno Valle, este proceso es anterior. Lo que ocurre es que a nosotros particularmente ¿por qué nos pareció importante hacer un balance del gobierno de Moreno Valle? Porque representaba la alternancia. Es decir, para nosotros, esta mirada analítica sobre lo que ha sido el sexenio de Moreno Valle representa una de las preocupaciones de los politólogos mexicanos. ¿Qué pasó con la transición a la democracia? ¿Qué pasó con esas posibilidades que nos vendían? Y por eso, qué importante ahora lo que estamos viendo en torno de las coaliciones PAN-PRD. Es decir, se supone que la idea de que se fuera el PRI de Puebla, de que hubiera un voto de castigo a Mario Marín, pues era justamente que avanzáramos, era que permitiera que Puebla diera un salto a mayor bienestar, a mínimos democráticos. No estamos pidiendo la utopía democrática, estamos pidiendo mínimos democráticos. Sí, no era solamente que no nos gritaran preciosos. Así es, ¿no? Exacto. No solo era eso. No era eso. No solo era eso. Ahora nos gritan hermosos, guachicoleros, y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesaba de este texto? Nos interesaba es qué pasó con la alternancia. Hubo alternancia en Puebla. Hubo alternancia, y además esa alternancia se hizo, ojo, con una, ¿cómo llamarlo? Una energía social que claramente se juntó para echar al PRI y para echar a Mario Marín. Esa energía social apoyó para que Moreno Valle ganara la gobernatura en 2010. O sea, tuvo la inteligencia de buscar los elementos, juntarlos y presentarlos para que la sociedad se sumara y dijera, ya estamos hartos. Es correcto. Pero nos sacamos la lotería del tigre y no la del tigre Aguilar, que ha sido genial. Y por lo tanto, la gran pregunta que nos hacemos justo en el texto es ¿qué pasó con la alternancia en Puebla? Como ha ocurrido en otros lugares de México. Alternancia sin alternativa. Es decir, esa alternancia solo fue un cambio de partido, solo fue un cambio de personas, pero el régimen político, el sistema que tenía Mario Marín y el PRI siguió intacto. Es decir, el gobernador siguió teniendo control del Estado, el control territorial. Lo que pones en el título de su colaboración,
Yo, léelo por favor, porque no lo puedo leer yo así, siguiéndolo al revés, pero... El morenovallismo, gobernar como el PRI desde la alianza PAN-PRD. O sea, es exactamente lo mismo que hubiera hecho Marín, lo mismo que hubiera hecho Piñaolaya, lo mismo que hizo Ávila Camacho. Nada más que con dos diferencias, desde mi punto de vista. Uno, la represión marinista era una represión focalizada. La represión morenovallista fue una represión más expandida. Fue una represión más expandida porque fueron muchos los campos y los frentes que abrió, sea por obras, sea por deuda, sea por periodismo incómodo, sea por como sea, hubo más respuesta de la ciudadanía y por lo tanto hubo más represión. ¿Y qué es lo lamentable de este proceso? Lo lamentable es que este proceso se dio a cabo en una circunstancia en lo que uno podría decir es poner como ejemplo cómo se puede gobernar con un criterio, el arbitrio, es decir, gobernar arbitrariamente, solo porque puedo imponer la fuerza, nada más. Eso se llama autoritarismo. Autoritarismo, así es. Y por eso nos parecía importante que una vez que terminara el sexenio, sí hiciéramos un balance. Cuando nosotros diseñamos esto, no estaba claro que iba a ser Marta Erika, había todavía mucho juego, no estaba claro que Anaya se iba a terminar imponiendo. Es decir, no lo hicimos con el cálculo político de nada, porque los académicos funcionamos de otra manera y tenemos otros tiempos. Pero incluso todavía podía haber sido candidato en ese momento. Pudo haber sido candidato. Pudo haber sido candidato cuando se empezó a preparar el texto. Exactamente. Entonces, en realidad, en todo caso... te hubieras echado la guillotina presidencial. En todo caso, insisto, finalmente nosotros lo que nos interesa es arrojar luz sobre un proceso que debe ser documentado, que debe ser analizado y que en todo caso, para quien crea que pueda servir en términos de orientación de voto, ahí está. Sí, y sobre todo que también es interesante, pues, ¿qué es ciencia? Pues, ¿no? O sea, hay metodología, hay análisis concienzudo, es decir, no solamente es un tema de percepción que mida la percepción, ¿no? ¿Cuál es el valor, la aportación, la denuncia, la investigación más fuerte que hay en este programa? Mira, son 11 artículos que reflejan distintas, digamos, valoraciones por, digamos, lo más representativo que hubo del morenovallismo. Por ejemplo, hay un artículo sobre el espionaje, hay un artículo sobre presos políticos, hay un artículo sobre política social, hay dos artículos que tocan el tema de pobreza, desigualdad y política social, y que tienen mucho que ver con que ahora los gobiernos, sobre todo morenoísmo, fue muy claro en ese sentido, es perseguir el indicador. Es decir, si el indicador te dice, tengo 1000 casas que no tienen piso, pues les ponemos piso. Ya con eso le pegamos al indicador y con eso decimos... Eso lo hizo desde que era secretario de Finanzas. Exactamente. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad no nos interesa bajar la pobreza y la desigualdad. Lo único que nos interesa es que aparezcamos en los medios como que ya redujimos la pobreza. Entonces, es decir, hay una colega que escribe sobre obra pública. Y esta colega que escribe sobre obra pública dice que lo que hizo Moreno Valle con el tema de la obra pública es utilizar el modelo Disney. Es decir, el modelo de la percepción. Solo importa la percepción. Lo que está tras bambalinas no importa. Lo que está detrás no importa. ¿Cuánto gastamos? La relación entre precio y utilidad social no nos importa. Emma Morales García de Alba. Así es, arquitecta. El impacto de la obra pública diseñada como parque temático. Como parque temático. Yo estuve en alguna reunión hace muchos años donde se comentaba sobre estos temas. El arquitecto Federico Bautista era el que concebía el tema de una posible obra pública en el sexenio de Morales Flores. Y los alcances eran a lo que hoy vemos, ¿no? Las ciclovías, todas estas cosas, no es nuevo, el teleférico, todo este asunto ya se venía ventilando. Y lo que decían en aquel momento era precisamente que la gente tenía que generar nuevos hitos culturales para romper con lo que los turistas siempre venían a ver afuera. La Capilla del Rosario, las chalupas, el mole, los chinos en nogada, la catedral, Paseo San Francisco. Entonces generan los nuevos hitos culturales y viene todo el proyecto basado en el desarrollo turístico. Los turistas tienen una función política, que es pasear a la gente por los lugares en donde se ha hecho la obra que presume el gobierno morenovallista, ¿no? La construcción de la Rueda de la Fortuna, el Museo Barroco, toda esta serie de cosas que no importaba cuánto costaban, era para romper con que la Palafoxiana, el Museo Bello, o sea,
estas cosas que son de viejos, de las personas que no saben valorar, que no han viajado, que no han estado en Europa. Entonces copiaron muchos modelos extranjeros, sobre todo de los alemanes, de la concepción de la generación de una nueva cultura, porque la verdadera revolución que promete Rafael Moreno Valle no es acabar con la pobreza, sino hacer más ricos a los ricos, que son sus amigos, y presentar una nueva cultura en Puebla. Y además algo que queda evidenciado en el texto es esta suerte de panismo priista. Por supuesto. Y esta suerte de priismo panista. Es decir, ahora habría mucho que decirles a los priistas que van a hacer campaña, como pasó con Blanca Alcalá. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a atreverse a decir si durante los 6 años que gobernó Moreno Valle, el PRI no solo no dijeron nada, sino el PRI le apoyó todo, le apoyó todo, todas las leyes de represión, todas la las ley Vaga fue votada todos, por Víctor Giordana y él era el presidente de la comisión. Todos. Entonces, claro, a mí por eso me parece que el resultado del PRI en el 2016 en las elecciones pues fue apenas resultado de que la gente decía, a ver, ¿qué caso tiene votar por Blanca Alcalá y el PRI si finalmente todo es morenovallismo? Pues mejor votemos por los morenovallistas. Entonces a mí me parece que esta lógica de panismo, priismo, priismo, panismo, nos parecía interesante en términos de lo que hoy suponen los partidos, un vaciamiento absoluto y estos liderazgos personalistas. Por eso yo acudo a un politólogo español, Juan Lins, que plantea que hay cierto tipo de autoritarismos personalistas llamados sultanatos, que no tiene que ver con el partido, tiene que ver con su decisión personalísima de gobernar y con el control que obtiene a partir de eso. Por eso, ¿qué es lo más sorprendente en Puebla? Que haya decidido asaltar al PAN, que haya cooptarlo, sí. Y que quizás de las primeras oposiciones reales que tuvo Moreno Valle fueron dentro del PAN. Es decir, el panismo... Bueno, los únicos que se opusieron en aquel momento, Ana Tere, Juan Carlos Mondragón, Lalo Rivera, Juan Carlos Mondragón, mi tigre que está aquí presente, pero el que le tendió la alfombra de bienvenida fue Fraile. Sí. Y por eso... ¿O me equivoco? Sí, sí, y además él dice que dice que él no se arrepiente de haberlo llevado. No solo no se arrepiente, está orgulloso. Además, bueno, es que no se por eso va a ser... Piensa que por eso va a ser senador. Pero en todo caso sí importa lo que les ha pasado a los partidos. Buena observación, maestro. Pero sí importa lo que les ha pasado a los partidos. Claro. Y el partido, el PAN en Puebla, nunca será el que ha sido a partir de la irrupción del morenovallismo en este partido. O sea, ha sido un mal político para Puebla. No solo en lo administrativo, sino para los partidos políticos. Porque los vació a todos. Y por eso no extraña, vamos a ver qué ocurre evidentemente con Morena, pero no extraña lo que está pasando con Morena, y a pesar del candidato. ¿Comentarios? Pues yo quisiera tomar, no conozco la obra, la compraré, ninguno a la brevedad la compraré y la leeré con mucho gusto, me parece que es, la compraré porque eso es importante. Lo que decía al final Juan Luis, panismo disfrazado de priismo disfrazado de panismo. Hagamos un ejercicio muy rápido. Díganme ustedes un solo funcionario de la administración, la mitad final de la administración, perdón por la... Sí, yo también Pablito. No. Al final de la administración que haya sido del PAN. Pablito fue al principio de la administración, ¿no? Y siguió un poquito y después ya lo mandaron de diputado, ¿cierto? Pero nadie puede decir, me parece, que el gobierno estuvo, digamos, representado con figuras del panismo y con el soporte de la doctrina del PAN para el ejercicio del gobierno. Lo que dicen los socialdemócratas, ¿cómo trasladas, ¿sí?, tu concepción ideológica al hecho político concreto para dejar huella de que tu pensamiento doctrinal está siendo realmente valorado por nosotros? No hay manera. Lo he dicho en todas partes. A mí me parece que, por ejemplo, el gobierno de Tony Gali no engañó a nadie. Él dijo, yo no soy del PAN, y desde el principio dijo, yo no soy del PAN. Por eso si hace un gobierno
que no está Sí, pero pegado. ya le dijo que da su apoyo incondicional a Marta Erika, lo declaró ayer. Sí. Pero desde fuera, no desde el PAN. Desde el PAN, no, porque no es el PAN él, pues. Y él lo ha dicho, y yo siempre he dicho, Tony Gali sí fue honesto y está siendo honesto. Bueno, yo conocí a Tony Gali en la coordinación de la campaña en el tema financiero de José Luis Flores Hernández cuando pues, fue contra Melquiades Morales en la elección interna del PRI. Sí. Tony Gali era excelente. No, bueno, ¿y qué te gusta? Bueno, no a Mario Rincón, lo perseguíamos por mapache electoral, hace muchos años en el PAN, y ahora pues está siendo postulado otra vez como diputado federal por el PAN. Me parece que ese tipo de cosas dan la razón precisamente a señalamientos como los que hace Juan Luis. No hubo, creo yo, una identificación de la aplicación práctica de gobierno del PAN para que el ciudadano lo percibiera como PAN. ¿Por qué se habla del morenovallismo y no del panismo? Porque el PAN desapareció de alguna manera. A mí me en su parece, estructura, ¿no? Pero también desaparece el PRI, es decir, esta forma de entender el morenovallismo es interesante en la lógica de decir, ¿dónde están los panistas? ¿Dónde quedaron los panistas? ¿Y dónde quedaron los priistas? Es decir, jugaron con una franquicia partidista para precisamente generar una voluntad, pues, ¿no? Es que, si me permites, esto ya lo habíamos comentado en otros programas, ¿no? Debiste haber escrito un artículo. Perdón, ¿qué dice? Debiste ser el 12. No, lo que sucede es muy claro. Los partidos perdieron ideologías y se volvieron pragmáticos. Desde que empezaron estas famosas uniones de partidos, hablaba del agua y el aceite. ¿Y cómo es posible que se junte el agua y el aceite? Bueno, ya se juntaron hasta el pez con Morena, ¿no? O sea, los partidos han perdido sus ideologías, se han vuelto pragmáticos en función de qué, del objetivo que tenga el que esté al frente en ese momento. Pero es un pragmatismo brutal el que traen. Bueno, todos se dieron cuenta que si no se sumaban para combatir a un enemigo común, el enemigo común iba a seguir gobernando. Te cito el caso cuando salió Gabriel Hinojosa como candidato por el PAN, no iba solamente por el PAN. Cuando se sentó a la rueda de prensa, aquella famosa donde fue presentada para informar que se lanzaba, estaba Antonio Sánchez a un lado. Y del otro lado, ¿no te acuerdas quién? Pero eran dos, dices, como el agua y el aceite. Bueno, pues es que Gabriel sentó a los dos y ganó las elecciones. Pero fue un solo partido. Pero Toño no era del PAN, era no, era de la Coparmex. O sea, a lo que me refiero es que... Bueno, era vasos comunicantes, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que sucede? Actualmente los partidos, yo quiero que me digan cuál es la ideología de cualquiera de los frentes. Tenemos 3 frentes ahorita, y yo quisiera saber cuál es la ideología de alguno de ellos. No la encuentro. La suma... Perdón. No existe. Es no que Juan Luis no sabía yo que solo podía estar durante una hora, perdón. Sí, lo hubiéramos sabía, pero aprovechado. bueno, oye, nos queda encantado este tema. Pues vamos a volverlo a invitar Te para que vamos a volver a termine. invitar para Encantado. De hecho, podríamos leemos el libro y ya te invitamos de nuevo. Podríamos discutir lo que se va a generar el próximo martes. Vamos a presentar el cuaderno de investigación el martes próximo a las 11 de la mañana en la Ibero. Es un evento público, abierto, gratuito. Solamente hay que registrarse porque evidentemente el auditorio tiene un cupo limitado. Pero están invitados para... Ahí presentan Ahí vamos a presentar el texto. Pues es la primicia, así que formalmente. La primicia fue hoy. Así es. Aquí, sí, pues, Así es, exactamente. Oye, estamos pero, dando a conocer. a ver, espérame, independientemente de eso tienes que dedicármelo porque yo soy muy especial. Muy bien. Y aquí está mi pluma para que no tengas problema y ahorita vas a Puedes firmar quedar con la allá. pluma. Ahora, Como y en como cortesía de los más, periodistas. no, la pluma, bueno, sí te puedes quedar con ella porque total, Es tradición. las compro por docena. Sería bueno hacerlo Las tradición. compro por docena las plumas. Son italianas, las tienen aquí, las hizo. y le faltó la agenda de la misma marca de la pluma para que ya sea No, espera, cuaderno, ¿eh? ya me sacaron de la... Quería preguntar, con base en todo esto, en la reflexión que se ha hecho, ¿cómo sienten ustedes la candidatura de Marta Erika? Que por favor, les pido, no hablen mal de ella, porque atacarla a ella es atacar a todas las mujeres. Fíjate que a mí me gustaría, ojalá que... Y esa frase es demoledora y es suicida. Fíjate que antes de que, ojalá y antes que se vaya Juan Luis, a mí me gustaría sumarle 2 actores más, Cuauhtémoc Blanco y Margarita Zavala y Marta Erika. Los 3 personajes tienen como características muy comunes.
y que ahí pues sería interesantísimo, ojalá que Juan Luis nos dé un comentario final sobre este tema, porque ahí nos ayudará a centrar precisamente gran parte de este documento. Cuauhtémoc Blanco, Margarita y Margarita. Ah, caray. ¿Te refieres a...? O sea, no capto por qué Cuauhtémoc. Por el tema es un denominador. Ajá, ¿por Así qué? ya lo puedo vender. ¿Qué méritos, pues, precisamente? Pero no sé si quieras, Juan Luis. Oh, yo creo que Marta Erika está enfrentando estos dilemas que enfrentan ciertas candidaturas cuando tienen antecedentes muy difíciles y muy rudos de poder atravesar en una campaña. Le hace, por ejemplo, quitarse el apellido. Es decir, nuevamente entendió la carga. Como los priistas, estamos diciendo hace un momento, ahora decimos, con sus decisiones nos está diciendo el apellido Moreno Valle pesa, pero pesa negativamente, claro. porque si ella decidió usarlo oficial y formalmente durante el gobierno de su marido, ¿por qué se lo quita? Si no se lo hubiera puesto, que hubiera sido muy inteligente de su parte no usarlo todo el tiempo, o simplemente quedarse con su nombre punto, creo que hubiera sido más defendible. Pero ahora nos está diciendo que ese apellido creo que finalmente le estorba. Nos está diciendo que ese gobierno es un gobierno que no está recibiendo necesariamente no puedo presumir de mi marido. Eso es lo que... ¿Una lectura? Lo que nos está diciendo es ese apellido está pesando negativamente. Eso es lo que nos está diciendo. Tiene más negativos que positivos. Paréntesis rápido. ¿Tú sabes cómo se registró? ¿Con qué nombre? Sí, claro, se tiene que registrar con su nombre tal, Marta Erika Alonso Hidalgo. ¿De Moreno Valle? No. Su nombre es Marta Erika Alonso Hidalgo. Legalmente ya quitaron los Entonces yo diría, bueno, está bien que de alguna manera en la campaña se defienda con respecto a esta cantidad de críticas que está teniendo y que aparezca, digamos, una suerte como de defensa de perspectiva de género, que creo que evidentemente no va por ahí. Despertar un feminismo que ni ella misma entiende, ¿no? Exacto. Yo Bueno, pienso, por lo menos no lo ha puesto en práctica. por lo menos, pero yo pienso que podría ser una campaña inteligente si de verdad quisiera marcar una suerte de distancia con respecto a lo que fue el gobierno. Sería interesante que dijera, por ejemplo, qué va a hacer con el tema de la ley de la deuda, qué va a hacer con el tema de presos, qué va a hacer con todo el tema de las juntas auxiliares. Si regresará el registro civil. Hay muchos temas que si ella quisiera, pudiera tener contenidos inteligentes. Porque ya Doher y Barbosa ya tocaron esos temas. Exactamente. Así que me parece que debería irse a los contenidos que realmente nos importan. Y no al apellido. ¿Ganará? Lo veo difícil, va a ser creo que muy competido, tiene evidentemente estructura y dinero para ser una candidata sobre todo competitiva, pero creo que la campaña va a ser Moreno contra Morena. Moreno contra Moreno. Moreno contra Moreno. Pues esto es cosa de Prieto. Díjaro Ochoa. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Juan Luis Hernández Avendaño. ¿Qué? ¿Pones algo ahí? Buen día. Hay que redondear el del Oxxo a favor de lo que van a ver. El Taller de Educación Especial San Pedro Claver es una asociación civil sin fines de lucro, en la que damos atención integral a niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral, trastorno neuromotor y deficiencia mental. Se da atención en las diferentes áreas que van desde estancia infantil, maternal, preescolar, primaria especial y los talleres de vida adulta independiente. Todos los programas son individualizados para cada uno de los alumnos y se da atención pedagógica y de rehabilitación física. Con tu apoyo en el redondeo vamos a poder ampliar nuestras instalaciones y dar más atención a familias poblanas con niños con capacidad. Gracias. Sí, sabes, ¿no? Bueno, muchas gracias a Juan Luis Avendaño, de veras, maravillosa su intervención y todo esto. Gracias a Mara Padierna, gracias a Martín Diego, a Lupita Resec, a Georgina Ortega, Claudia Galindo, son los que se acaban de sumar aquí al canal. Doctora, una duda de... Fuera del aire la estaba diciendo, me pareció interesante la cosa de Marta Erika, de Margarita y de Cuauhtémoc. Claro, le preguntaba a Pepe justamente en esa situación,
¿qué es lo que tú ves, no? ¿Dónde está ese común denominador del que acabas de hablar y que evidentemente, bueno, por alguna situación ya no la respondió? Pues por el tiempo. Sí. A mí me llama la Claro, atención. por el tiempo, pero se quedó en el aire. A mí me llama la atención cómo, si analizamos a tres personajes que están generando mucha polémica, es decir, por qué Margarita se va del PAN, candidata independiente que ya logró las firmas, por cierto, ya logró también los estados y esta parte para poder ser ya, aparentemente ya virtual, candidata independiente. Y por el otro lado, Morena apoya a Cuauhtémoc Blanco, prácticamente como Andrés Manuel, también Cuauhtémoc Blanco en Morelos prácticamente es el virtual gobernador, por todo lo que representa, pero ¿por qué esa candidatura, no? Es decir, un personaje futbolista, que con todo el tema de que le pagaron 8 millones de pesos aparentemente para ser el candidato a presidente municipal, y dentro de su contrato, casi como futbolista, le decían que tenía que sonreír, que tenía que saludar a todo el mundo, que tenía que abrazar a todo el mundo, y que un si actor, no lo hacía, un actor. Exacto, como lo contrataron como un actor para Si hacer. fuera la canción, podría ser: tienes que sonreír, sonreír. Payasito. Y Así va la canción. sí, y a los poquitos meses de Nueva llegar, sección del programa Bohemia. rompe precisamente con el partido que lo lleva, ¿no? Con la lógica de que cómo gobierna Morelos, Como de la patada, de la patada, sí. pero con una Y lógica, confrontado con Graco. ajá, pero con una lógica que su principal incentivo es haberse le puesto al brinco a Graco, su mejor incentivo. Es decir, ¿cuál es el mérito de Cuauhtémoc Blanco en esta lógica, ¿no? Gritarle al Sí. gobernador y no Ana. dejarse, y un poco corral con Peña Nieto, ¿no? Sí, y analizamos el caso de Margarita, que es importante, es la de los tres en la que tiene carrera política probada, carrera política, militancia, ajá, pero no cargos de elección, perdón, no puestos en la administración pública, no tiene experiencia en el sector público, es decir, no ha tenido una responsabilidad Más como que mínima, el DIF, y en una lógica que más como esposa asesora del presidente, que sí, realmente como funcionaria, ¿no? Como funcionaria. Es decir, ahí es un tema interesante entre los tres, es decir, cuál es el mérito real de los tres para tener la posición que tienen, o el cargo la candidatura que están ahorita representando. En el caso de Marta Erika también es muy significativo, es decir, cuál es el mérito de Marta Erika, es decir, antes de que llegara su esposo a la gobernatura, ¿quién era ella, no? Tiene una carrera incluso académica interesante, eso también hay que decirlo, es decir, su formación académica. Sí, pero no se desempeñó nunca en una cuestión pública, en una exacto, ¿no? Y como como sociedad, como activista, defensora de los derechos de esos o de los otros, ¿no? O sea, realmente y analizando los tres de casos, una buena familia, ¿no? sí, y analizando los tres casos, Ya les cuento lo que significa de buena familia los banqueros. ¿sí? Y analizando los tres casos es muy significativo decir cómo es que nuestro sistema político te hace candidato. O sea, ¿qué méritos tienes para poder llegar a ser candidato? Es decir, porque al final ella, Margarita, también es la esposa de Calderón. O sea, no tiene un reconocimiento a nivel nacional para poder ser la candidata. Claro. ¿Sí? Sí, Pero sin embargo, Josefina, por ejemplo, tenía una carrera política y de Sí, participación, de compromiso, de muchas sí, cosas. incluso Sí. hasta Diputada. y además secretaria, ¿no? Pero aquí es interesante es que si tú le dices la esposa de Calderón, ya es un sentido peyorativo, es decir, pareciera que ya estás atentando contra los derechos de una mujer. Si le dices la esposa de Moreno Valle, ya estás atentando contra los derechos de esta persona, ¿no? Y si Cuauhtémoc le decimos el futbolista, es decir, pareciera que no puede ser, es decir, que le estamos coartando esa libertad de ser candidato o de tener esta libre posibilidad, ¿no? Y ese es el tema, es decir, que esas tres, desde mi punto de vista, esas tres, y hay cosas interesantes que están saliendo, es decir, ¿por qué nuestro sistema político va a fortalecer esto? Fortalece esto, ¿no? Y esta es interesante, esta ruptura que se puede dar, de que si esto funciona, pues para adelante lo que puede venir. También medio lo decía Jesús Manuel hace un rato, ¿no? Si esto florece, pues ya vamos a cerrar las cortinas y busquemos este tipo de personajes que son la fórmula perfecta para gobernar, ¿no?
Eso es la lógica. Para ganar una Para elección. ganar una elección. Sí, sí, sí. Es interesante porque yo creo que sí debería de considerarse y creo que en algún momento esa era justamente la forma en la que se llevaban a cabo los movimientos que se necesitaban para que una persona pudiera llegar a ocupar un cargo de elección popular. Entonces, sí se hablaba de esta carrera política, ¿qué fuiste, no? Entonces, bueno, fui diputado, fui senador, fui presidente, ¿no? Como que sí había una un cierto manejo de lo que es el juego político, pero además no únicamente, y yo siempre lo he planteado, no solamente es el juego político, sino una vez que estás dentro de esa figura, del cargo de elección popular al que te asumiste y con el cual te estás responsabilizando ante tu propia sociedad, pues evidentemente dar un buen resultado, ¿no? O sea, dar la cara a la sociedad y decir, bueno, gracias, llegué aquí por ustedes y estos son mis resultados y mis rendimientos. Entonces, de alguna manera sí hay una carta de presentación social del político para que la gente pueda saber por quién está votando o qué es lo que puede hacer. Y lo que vemos justamente, de acuerdo a lo que tú acabas de plantear, es eso, no hay una trayectoria, no sabemos cómo son, están amparados, no conocemos ni siquiera las capacidades que puedan tener en un cargo de elección popular estos personajes. Entonces aparecen de la nada un futbolista. Ese es el tema, ¿no? Dices, ¿quién gobernará en caso de que gane Marta Erika? ¿Quién gobernará? Claro, y ¿Ella sabemos o que Rafael? no, pero sabemos que son las fuerzas que están y todo el atrás. mundo te dice, no, pues Rafael. Por Ahora, supuesto. tú como mujer, con 2 doctorados, si alguien cuestiona lo que hace Marta Erika o dice, caes en esa figura de la frase que pronuncié, que ella dijo. No, por supuesto Quien que no. ataca, O sea, quien no, me ataca, no, ataca a todas las mujeres. Pero volvemos al punto, porque esto es una frase mediática y lo que están tratando de hacer es vulnerar, alterar, causar algún conflicto, ¿no? Evidentemente entre la sociedad, entre las mujeres. Polarizar. Están atacando. No, yo creo que es un poco más racional el tema, ¿no? No lo puedes tomar, por supuesto, desde esa perspectiva. Yo no lo tomaría desde esa perspectiva. No se puede Pues sí tomar podemos así. criticarle que no te enojas. Pero el tema es que es complejo. Entonces ya no son puedes todas las criticar. mujeres. No, casi claro, todas. o sea, Es que Entonces ya Hay no que son corregir todas. y la frase de dice, quien me ataca a mí, ataca a todas las mujeres. Hay que no, yo casi, podría casi decir, a mí todas. no me está atacando, No, no me afecta. No, ya le contestaron muchas que por ni al supuesto caso. que no. Nos llama la atención lo José que Manuel. Pero no puedes decir ahorita todas y nunca. de que gente sin experiencia y eso, pues, ¿cuántos artistas de cine han llegado desde hace muchos años? O sea, Pues Carmelita no es cosa Salinas, nueva. ¿no? Recientemente pero en la Cámara de pero- Diputados. Pero dices. Silvia Pinal antes, y antes nos ponemos a ver. Julio Alemán. Y de futbolistas, pues aquí el Capi Ruiz Esparza entró cuando Paredes, ¿no? Fue Claro. también. O sea, Sí, cierto, o sea, tiene razón. y si nos vamos todavía un poco más para atrás, está Pero don no- Lázaro Cárdenas, está Cuauhtémoc Cárdenas y está Lázaro Cárdenas Batel. Eran artistas. No, pero también que entraron así de De la herencia. nada, Bueno, que aparece a pero- Luis Delón y aparecieron pero- en el escenario pero, político. o sea, gente que venga de la escena de la farándula, pues es la fama pública, ¿no? Sí, no. Pero no han Pero- llegado a ser presidentes de la República o no han llegado a ser No hay, gobernadores. pero ¿no? Lázaro Cárdenas sí. Pero Bueno, sí, Lázaro ¿no? Cárdenas no puso Cuauhtémoc. No, Espérame. Estarías Fue negándole López la Portillo. posición. Bueno, Fue López espérame, Portillo. no. Ay, perdón. Estarías negándole el talento político que tiene el ingeniero Cárdenas. No, que tiene talento político lo tiene, pero antes de ser gobernador de Michoacán, Pero el señor es- lo máximo que había es llegado decir, era No subsecretario. importa, pero forestal. tenía una carrera política y su papá no lo puso. No, incluso el caso de, Bueno, el sí caso lo de, el puso. caso de Marta Claro, Erika, Tal vez el nieto. Claro que sí lo empujó. es decir, El Y nieto a lo nieto- mejor es más. Y el Ahora, nieto que me digan. el nieto, No, por ejemplo, para el caso gobernador, de el nieto, Marta, ¿no? el Tal caso vez. de Marta Erika, si hubiera esperado este sexenio, hubiera hecho un trabajo político de base, ahí sí se rompe este esquema. Pues. Claro, Sí, claro, Sí, es claro. decir, ahí ya no hay, Claro. y por eso coincido, es decir, el ingeniero Cárdenas o Cuauhtémoc Cárdenas no puede ser Sí, no se porque puede hubo enfrascar en muchos eso. años de diferencia. Claro. Sí. O sea, el tema está en que la percepción, independientemente de las capacidades, que ya Rafael Micalco hizo una declaración, que lo estuve buscando ayer para ver si nos ha acompañado algún rato, pero yo creo que me tiene bloqueado en su teléfono porque no me contestó nunca. Pero hizo una declaración donde dijo, y en el portal sin embargo le dan las 8 columnas, digamos, con un video, que la única experiencia que tiene Marta Erika es el DIF y que no tiene experiencia política, no ve por qué deba ser gobernadora. Pero al margen de eso, la percepción es
que Rafael Moreno Valle va a seguir gobernando. La percepción es que hay que cuidar los negocios como Peña con mí, ¿no? Vamos a mantener el estatus de la complicidad, de la impunidad, de la oligarquía, de todo lo que manejamos acá, del sistema de corrupción, y esa es la razón por la que debe quedar ella, porque de lo contrario, si llega Barbosa, nos va a meter a la cárcel, y si llega Doge, pues a lo mejor no nos mete a la cárcel, pues nos va a quitar los negocios, ¿no? Nos va a hacer a un lado algunas cosas, o qué sé yo. Entonces, ¿a dónde quedamos los electores? En la disyuntiva de votar hacia dónde, con qué o por qué, por la continuidad de un mandato y es complejo, que están criticándolo los académicos. Sí, y es complejo también en la lógica, es decir, es difícil que mayoritariamente exista un voto diferenciado. Es decir, si el PAN va Moreno, bueno, Marta Erika, ¿sí? Pues es difícil que, vota para diputados y para senadores para presidente, por quien tú quieras, ¿no? O vota por el PAN, ¿no? Es muy complicado, o sea, hacerlo masivamente. O sea, sí se puede hacer a tu estructura, que tu estructura de alguna forma te responde a ti. Y muchos de los casos que se ha dado este tipo de voto diferenciado, gran parte se queda del otro lado. Es decir, ya no regresa al que tú le estás dando. Mira, ayer me preguntaron, también, en ocasiones que fui a votar por Ricardo Anaya, yo sí enseñé mi voto por Ricardo Anaya. Que Rafael no fue a votar. No lo sé. No. Y me preguntaron, oiga, ¿va usted a votar por Marta Erika? Y yo les dije, yo voy a votar por todos los candidatos del PAN. Y es una perversidad que los militantes del PAN, sean nuevos o viejos, vayan a votar por candidatos o por Compromiso por Puebla o por PSI. Porque no hay manera de que puedan acreditar una militancia activa, congruente, histórica, para que gane el PAN si votan por los militantes o candidatos de Compromiso por Puebla o PSI. Por eso a mí me parece que en un ánimo de congruencia, yo no tengo duda de que yo sí voy a votar por todos los candidatos que emanen del Partido Acción Nacional. Vayan en coalición federal con PRD y con Movimiento Ciudadano, o vayan, como parece ser el caso de Puebla, capital, solo Lalo Rivera por el PAN. Pero extraño, ¿no? A mí me parece muy extraño. En esas circunstancias, si el PAN pierde es culpa de Lalo. A mí me parece perverso, y como lo escribí, lo repito, en el ajedrez, para salvar al rey sacrificas a la reina. Sí, a mí me parece muy grave. Yo espero todavía que por lo menos se concrete la alianza PRD, Movimiento Ciudadano en Puebla, para que tenga lógica, ¿no? Lógica local, lo que a nivel nacional se presentó como una opción viable de competencia hasta ahorita y viable de triunfo en un futuro según la perspectiva que nosotros estamos viendo. Pero es muy complicado que a nivel estatal, por ejemplo, en la gubernatura vayan todos los partidos, ¿no? PRD, Movimiento Ciudadano, PSI, Compromiso por Puebla, PAN, y que en la capital solo vaya el PAN, que en Huejotzingo solamente vaya el PAN y le pongan enfrente a uno de Compromiso por Puebla, que en San Andrés pues no se concrete en una alianza porque no quedó el candidato que quería, ¿no? el poder fáctico. En fin, son cosas que complejas, pero que sí creo que se pueden intentar, dando, por cierto, un golpe más a una democracia, pues hombre, todavía incipiente en nuestro estado. Sí, estos no son precisamente los acuerdos cupulares, que no los toman los militantes, sino lo toman precisamente la cúpula, decir, aquí sí vamos a ir para acá, aquí vamos a ir en el otro lado, porque así como se ve en el PAN, también se ve en el PRI, ¿no? La alianza del ese no la estás viendo en el si has escuchado los audios últimos que están saliendo ahora en redes sociales y que los ha estado publicando Rodolfo Ruiz y también Alejandro Mondragón en sus respectivos portales y en sus programas, los audios donde se escucha a un Jorge Panchiliar negociando cosas en el entorno morenovallista con Euclid y con una serie de cosas donde dices, pues realmente los partidos son las plataformas para tener el poder, para poder negociar con el otro y hacer negocios. Es que lo curioso... nada más déjame terminar, y la otra grabación donde Juan Vergara, por cierto es huachinango, ¿no?
Sí, es poblano. Es poblano, es pariente de los Vergara, del centro Vergara, del centro Vergara, de los Vergara. Bueno, Juan Vergara dice al hermano de Tony Gali, es Eddie, digo, los conocemos a Eddie, reconocemos su voz, no hay que presentarlo. Oye, es a Eddie que dice, oye, no, pues muchas gracias, ¿qué? El estilo tan cotón que tiene él, ¿no? Que es muy agradable en su charla. Dice, no, pues ya sabes que somos lo mismo. Y Juan Vergara le dice, no, sí, ya, y pues Rafael nos invitó, nos pasó la charola. Eso, ¿se dan cuenta? Pero yo lo que voy a decir Es impresionante el tema, ¿no? hay que ¿Por qué el PAN no investiga esas cosas de sus militantes? A mí me parece que No, tendría que Es ser. una cosa muy delicada. Yo lo que quería Ahorita decir que es hay que hablar, sí. Sí, no, que me quitar una palabra, perdóname. Bueno, es que has tenido la palabra durante mucho tiempo. No, yo lo que voy Por es edad, que por edad. los partidos políticos toman sus decisiones populares. Les encanta llenarse la boca a hablar de democracia. No la tienen ni siquiera internamente todas esas cosas. Para definir cómo se van a hacer las elecciones, cómo van a ser los candidatos. Mucha elección por candidatos únicos que hacen su elección. Demasiado. Y hacen su pre-campaña con candidatos. Pero Ricardo Anaya, ¿no? Ayer. No, y Ricardo Anaya igual en el PRI, igual en Morena, en los tres. Estuvo Candidatos reñido únicos. los tres partidos. Candidatos, ¿no? sí, no, sus competencias internas fueron brutales. ¿Eh? Y hablamos de mucha democracia, ¿verdad? Y todos son acuerdos populares. Y al final Estos acuerdos de las parece que se limitaron, asociaciones ¿no? Como son acuerdos partido. populares. Desde la central. Hubo la posibilidad que se inscribiera cualquiera al proceso del PAN, que por cierto, Sí, también en el PRI. no, También en el PRI. en el PRI. También Sí, en hubo el PRI, convocatoria también en abierta. Morena, bueno, también en Morena. los Ah, tres. bueno, pues ya. Pero nadie se inscribió, curiosamente. Si no quisieron, Nadie se pero- inscribió. A mí me llamó la atención. Bueno, en el caso de Puebla, Álvaro Latino llegó a registrarse ¿En dónde? En en el Tehuacán. PRI Ah, el PRI. para gobernador. Que no se la aceptaron por otra No cosa. se la aceptaron porque creo que tenía faltas de ortografía o alguna cosa de eso. Oye, Derbez en el PAN estaba como aspirante Todos se fuerte, echaron ¿no? para atrás, Y todos, después, uno por uno. Bueno, pues ahí sí que no puedes culpar a No, nadie. yo no. Ni el partido tampoco. Ni al partido. Pero fíjate, todo esto nos deja la percepción de que los partidos son una porquería todos. Son mis palabras. Son una porquería, o sea, Y ahí el tema otra vez. Los partidos se volvieron habla de la un persona? monedero que venga a organizarnos. ¿no? Los partidos se volvieron negocios populares. Sí. Así lo veo. Sí, y ahí el tema, las personas son las que seguramente pueden generar el cambio. Es decir, porque si estamos en una lógica que es porquería, pues ya vámonos. Pero y la bronca es ¿qué le queda al país? O sea, es decir, si hay posibilidades y hay A ver. luces en el camino, ¿no? Déjame preguntarte ahí, Pepe, ¿las personas pueden generar el cambio? ¿Qué personas? Las instituciones están compuestas por personas. ¿Sí? Todas las instituciones, en las públicas, las sociales, las universidades son instituciones, los partidos políticos son instituciones. Es decir, aquí lo interesante en esta lógica, incluso el narcotráfico, la piratería, el crimen organizado, son instituciones ilegales, pero son instituciones. Es decir, quien sustenta o quien sostiene una institución, llámese cualquiera, es cada persona. Y aquí lo interesante es que si nos topamos con pared, es decir, pues entonces que estamos en una seria complicación, pues porque no va a haber ningún cambio significativo. Aquí el tema es cómo hacer realmente para que la ciudadanía, de frente a esa pared, pues empiece a destruirla o a construir un puente que permita precisamente empezar a generar otra nueva dinámica, una nueva estructura, porque si no estaríamos en el dilema de decir, pues ya vámonos, ¿no? A eso es a lo que voy. ¿Qué personas son las que van a generar ese cambio? Porque cuando tú comienzas a analizar el grueso poblacional y las nuevas generaciones, que de alguna manera, bueno, sabemos que la vida pues humana está destinada a nacer, crecer, parámetros y morirse. Si tú escuchas a los jóvenes que de alguna manera empiezan a formarse y empiezan a creer, y a mí me parece también eso muy grave, porque tú escuchas al joven de hoy, que evidentemente no es la misma ideología de hace 30 años, ¿no? Como tampoco la de nosotros es ni será, pero tú los escuchas y ya esta parte de utopía ya pasó a segundo plano. Ya son muy pocos los jóvenes que piensan que Idealistas, realmente ¿no? podrán, de idealismo, sí, claro, de idealismo, ¿no? De utopía social, es idealismo social, ¿no? En donde el joven todavía cree que puede hacer algo, todavía
puede tener valor para lanzarse y luchar y pretender hacer un cambio. Hoy día no lo vemos así. Y desde las universidades, tú empiezas a valorar el perfil de los jovencitos. Hombre, a mí me espanta. Ya están, ya llegan dañados, pues. Lo platicaba en algún momento con algunos amigos y les decía, es que es increíble. Tú llegas a los eventos políticos, a los desayunos de campaña, etcétera, ¿no? En su momento. ¿Y qué es lo que te encuentras ahí? A mí me lastima. ¿Qué es lo que te encuentras al estudiante comprometido con su carrera, con sus materias? No, te encuentras al chavo que nunca va a clases, te encuentras al que está buscando cómo poder escalar, en donde trepador. se puede... Pero claro, eso ocurría también en mi generación, había muchos, Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Y ahí están, Ahí pero lo están. más grave es que Hubo son los que una de época pronto en la están que llegando. el campeón de oratoria es el que salía para diputado. Llegó un momento, claro, pero déjame terminar la idea, porque cuando de verdad necesito que personas es, bueno, en este sector, desde la juventud que los ves, ya que vienen formándose con otra idea, no con la idea de cambio y de lucha y de vamos a participar para generar un cambio social común en beneficio de todos, no los ves así. Van tras la búsqueda del poder, van tras la lucha del poder. Ahora, pensemos, suponiendo sin conceder, en el escenario en el que de verdad aparecen estos activistas sociales, ¿no? En el que de verdad aparece la gente que dice, voy a entregar todo por mi país y vamos a tratar desde la base de hacer un cambio social. Yo pregunto, ¿de verdad creen que la marea podrá permitírselo? Bueno, el tema... ¿La fuerza política y el propio momento, sistema te va a permitir generar un cambio o vas a tener una barranca? Bueno, el tema es, si analizamos a nivel internacional qué ha pasado, sí hay oxígeno, pues, es decir, sí hay, en varios países se está dando esta marea, ¿sí? Y el tema es que en México, en este momento, el tema de Podemos, en Portugal, en Alemania, exacto, o sea, de la revolución de los estudiantes en Egipto. Sí, ahora, el tema sí es significativo que esta marea sí llega y puede llegar a México. Y lo platicábamos con Rodoreda en el sentido de decir, a ver, en México las organizaciones sociales están haciendo lo que les toca, pues, y están fuertes y están fortaleciéndose mucho, pero no están todavía aglutinadas socialmente para hacer esta marea, claro, pero están caminando para hacer esta marea. Y se ha ido avanzando, Ahora, aquí el tema es cómo lograr que no perder la esperanza, pues, y no dejar de indignarnos por todo lo que está pasando. Coincido mucho, doctora, en la lógica, es decir, para poder hacer esta gran transformación de estos jóvenes, se le tiene que apostar desde el preescolar. Totalmente. O sea, no vamos a corregirlos cuando ya llegan a la universidad porque están dañados, es decir, ya están en el esquema de corrupción, en el esquema del status quo, donde precisamente lo que es reproducir lo que está pasando. Pero regreso también lo que platicábamos la vez pasada. Si tenemos instituciones fuertes, partidos fuertes, este proceso electoral puede ser significativo. Gane quien gane. Donde se tenga un congreso... Va a ser definitivo para la historia futura de México. Sí, si tenemos un gobierno dividido, si tenemos un congreso dividido, donde realmente no se reproduzca un debate, donde va a ser difícil, como las características de los personajes que van a llegar, es decir, los panistas que van a llegar, que ya están aparentemente en las listas, ojalá que también podamos presumir que están aquí, pero en el PRI también los que están por llegar, los que van a llegar por Morena, no importa que estén divididos, el que maneje la presidencia de la República va a necesitar el aval de las cámaras y tiene el dinero, y el que tiene el dinero manda. ¿Y dónde cobran? No, pero eso no necesariamente sucede en el Congreso de la Unión. En los estados sí. En los estados sí, porque la verdad el Congreso de la Unión es más complejo. Dile a Lozano Alarcón eso, por favor. No, pero porque tiene mayoría. Sí, es decir, pero vamos, ahorita los personajes son... ya no está en el PAN, está como independiente. Y me refiero que un Congreso dividido... representante de Puebla. Ya no sí, o sea, el tema es... El dinero es el dinero. No, pero en el Congreso de la Unión, es decir, estamos hablando de que son 500 diputados. O sea, tienes el control de uno. De a millón de pesos por cada uno, pero no son 500 no del resto. Ya Ahora, voten por la afirmativa, ¿no? Pero yo creo que el único que ha leído... No, se recita, denle 2. Pero el único que ha leído esto y que lo leyó es Mario Fabio, es decir, ahí está el parlamentarismo, claro. Si llega López Obrador y está minado con el Frente, con Morena, bueno, bien, incluso la misma gente de Morena, no todos están
están dejando que llegue, pero no necesariamente Bueno, son los Manlio fieles decía, de la balanza, decía, si el riesgo es que llegue López Obrador, vamos a cambiar el sistema por el Acotémoslo acá abajo, parlamentarismo, y entonces no importa que gane, lo acotamos en... Eso yo creo que es lo significativo. Eso era una visión de largo alcance. Y lo sano sería que van a seguir atacando. es un ejemplo, es decir, si es inevitable que llegue López Obrador, pues dale abajo, Claro, dale fuerza. abajo. Claro. No le des a todas a López Obrador, por ejemplo, ¿no? Y eso es la verdad lo significativo. Porque fuera de eso sí está complejo, ¿no? Si llega López Obrador, vamos a tener por primera vez un legislativo que sea contrapeso real del Ejecutivo. Es lo que No sabes cómo va a estar conformado. Cuidado con tus palabras, porque el grave problema es que, mira, ¿qué tal si Morena es mayoría? en 2000, con el O sea, gran ¿no vamos a bono, votar con el todos gran Morena bono por todo? democrático ¿No era la línea? que tuvo Fox, no pudo. no se tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el 2006, cuando gana Calderón, lo único que pudimos tener es al grupo más grande en el Senado, del que yo fui parte, pero no teníamos mayoría absoluta. Desde el segundo trienio del licenciado Cedillo no ha habido un partido que controle la Cámara. No ha habido un solo partido que controle la Cámara. Pero ¿qué va a suceder acá? Así como se ¿Y ha sido contrapeso? Así como No ha sido contrapeso. ¿Y entonces por qué puedes tú Al final afirmar? del día son ¿Por qué tú negociados. puedes afirmar que será contrapeso? Porque ahora sí se van a unir los que están en contra de López Obrador para no dejar pasar. Pues nos hemos unido los que estamos en contra de Peña y no han dejado pasar nada en esta ocasión. O sea, ese es el gravísimo problema de la conformación de las mayorías. Pero también tiene que ver con la madurez, es decir, si analizamos las democracias, es decir, ¿qué madurez tiene México? Tenemos del 2000 para acá, es decir, cómo se va madurando, de verdad, eso es interesantísimo, cómo va madurando los sistemas políticos. Sí, pero te voy a decir una cosa, en el 2000 quiso Fox meter la reforma energética, que el mismo PAN había negado anteriormente, y el PRI se la frenó. Sí, pero estamos hablando... Entendamos esas cosas. Pero estamos hablando de Antes no se pensaba en una reforma madurez. energética. Antes del 2000 no es cierto, José Manuel. Le empezó Cedillo. Pero no la propuso nunca en la Cámara, no es cierto. La propuesta energética se vino hasta el 2000 y fue negada por el PRI y votada en el sexenio de Enrique Peña Nieto con el famoso Pacto por México. Por cierto, El famosísimo Pacto por México de 99 puntos, ¿y cuántos se cumplieron? Sí, pero otra vez, legislativos casi todos. Primero la reforma energética. Legislativos casi todos, la madurez que tenemos como sistema político. Pero para abajo, ¿de qué sirve que pongas una reforma constitucional si no metes la ley secundaria? Pero además me parece que no se fortalece, ¿no, Pepe? Porque esa madurez debería evidentemente de fortalecerse a través de acciones, a través de literatura, a través de foros, a través de fortalecimiento ideológico para poder llegar juntos a una meta. Y creo que lo más grave de todo es que efectivamente ni siquiera, y lo hemos platicado también aquí en mesas anteriores, ni siquiera como país sabemos a dónde vamos. Entonces esto es una rebatinga por todos lados. Pero eso, y no falta sabemos, un ingrediente. No sabemos. Falta un ingrediente a todo esto que están diciendo, de la madurez y del despertar de la sociedad y de que va a ser difícil controlar los resultados y lo que dice José Manuel del contrapeso. El fútbol, el campeonato mundial de fútbol, va a desviar la atención de una cantidad importantísima de jóvenes que son estadísticamente ahora sí al coincides pueblo que pan y circo, decían los romanos. Fíjate, ojalá que muera el fútbol. Ojalá que eliminen a México luego, para que no sea un factor que genere complicación. Pero regreso otra vez, para mí sí es muy significativo, es decir, si analizamos, por ejemplo, España es un súper buen ejercicio para poder analizar España. Y muy parecido al mexicano en sus orígenes. Sí, exacto. Es decir, la democracia y el nacimiento y la consolidación de su sistema político español, ¿cuántos años tiene? ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿cómo fue? Años, ¿no? Bueno, de los 80, pues, la 80, muerte de Franco, ¿no? El actual. El que realmente está funcionando contemporáneamente, pues, ¿no? Sí, es decir, del 80 para acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué excesos se han cometido? La corrupción que ha tenido España, es decir, todas esas características y cómo también la ciudadanía, la población, tolera hasta cierto grado. Y cómo las instituciones tienen que cambiar y tienen que adaptarse a lo que la ciudadanía está demandando. Es decir, si ahorita se nos ocurre pensar que el Congreso va a aferrarse y a cerrarse para que sigan teniendo sus componendas, va a ser difícil, porque ya tienen que responder a lo que la ciudadanía está demandando, si no la ciudadanía
Ya están las candidaturas independientes. Kumamoto en Jalisco es un fenómeno, pero es un fenómeno real, donde un personaje de verdad está rompiendo el esquema tradicional. A diferencia de los otros candidatos independientes que tenemos ahora a la presidencia. Pero esto sí es efectivo. Si en Chihuahua es efectivo lo que está haciendo Corral, pues el personaje a seguir ya no va a ser López Obrador a nivel nacional. El personaje que va a seguir va a ser Corral. Es decir, un fenómeno, un perfil de gobernador que realmente esté dando una respuesta a lo que la ciudadanía demanda. Eso es lo que voy a la madurez, donde va a ser difícil que el Congreso dividido siga aferrándose a decir, a ver, yo solamente juego con mis canicas, y si no son mis canicas no juego. Y se cierra, ¿no? Pero se unen y se han unido en otros casos. Lo que acabas de mencionar tú, lo curioso del caso, y es parte del cambio que se está dando, dentro ya salió la lista, no definitiva, pero hay 40 candidatos a diputados independientes que lograron las firmas a nivel federal. A uno lo desconectaron por no entregar los datos financieros, pero va a haber 39 opciones que no están respaldadas por un partido político, a lo mejor vienen de un partido político, pero ya no están respaldadas por ningún partido político, para poder entrar a la Cámara de Diputados. Entonces, son los cambios que se vienen dando, y esos son los que hay que ir viendo precisamente. Ya, a mí me llama mucho la atención que 39 hayan logrado ya el pase para estar en la boleta a nivel federal. Sí. Y que ya haya más de 6 millones de firmas. Si juntas todas esas firmas, bueno, constituyes un potencial de militantes de un partido que no tiene ningún partido. Aquí en Puebla se dio. El movimiento de Sumemos tuvo más firmas que los partidos que han puesto su padrón en la planta, en las páginas de internet, pero fueron más que los afiliados que tiene el PAN, o cualquiera de los partidos que había. No está el PRD, desde luego, no está el PRI, ni está Morena, porque no han puesto no han transparentado sus afiliados, ¿no? Pero de estos, ahorita, aquí en Puebla ya se dio ese efecto. Ya, se juntó de casi 30,000 firmas a favor del movimiento de Sumamos, ¿no? Entonces, sí son los movimientos que se están dando, sí la sociedad está empezando a responder cuando se organiza. Si lo vemos, el caso de Sumamos aquí, hay que verlo, el caso de Wikipolítica, que se dio precisamente en toda la parte de Jalisco, Sonora, toda esa parte que se dio de Wikipolítica, que están metiendo muchísimos candidatos, ya lográndolo. Dicen que para... No quiero decir que desaparezcan los partidos políticos, pero sí está viendo... Dicen que para andar un largo camino siempre habrá que comenzar por dar el primer paso. Me parece que se está comenzando a dar el primer paso, pero sí me gustaría preguntar, bueno, y ¿cómo cuánto tiempo necesitaremos? 40 años, según los cálculos que yo he hecho. Sí, y lo he preguntado, 42. ¿no? O sea, pero tenemos que, bueno, ya estamos haciendo estos primeros pininos democráticos. Yo lo escuché en el de madurez, 68, que en 40 años. Pero no sé si ya habíamos comenzado a buena trabajar. referencia. El tema creo que aquí Lo que la se doctora... buscaba en el 68 ya se cumplió gran parte de eso. Gran parte. Pero otra vez como Los que se paliativos. levantaron ya están en el gobierno. Sí, pero como tienen paliativos toda la razón. para... en la cárcel. Pero aquí lo que... En la cárcel. Pero aquí lo que dijo la doctora creo es fundamental. 40 años, si Y iniciaron. 41 no es Claro, nada, si que es feliz iniciaron. Navidad. El problema es que no hemos iniciado. Y yo no pensaría en 40 años, yo pensaría en 10 años. Pero si ya iniciamos. El Sí, tema ya es que no hemos iniciamos. iniciado. Yo pensaría que un buen es que razonamiento ya sería empezamos, ya detener iniciamos, al morenovallismo en Puebla, por ejemplo, como primer gran ejercicio. Yo digo que ya si la Aunque sociedad... eso ya inició, afecta sí, al ya partido de empezó a Miguel. mover, digamos que ya empezamos. Ya despertó, pues. Exacto. O ya nació, pues. Y está Ahora empezando esperemos que está gateando, pues. Y está empezando a organizarse, y donde se ha organizado va a ser muy interesante, y valdría la pena ahora que salgan todos los datos, comparar la parte de los independientes de la elección federal anterior con la parte actual. Y vas a ver el crecimiento. El crecimiento es exponencial. Va en crecimiento. Pero sin embargo va a ser hay que ver complejo, los resultados de la elección. Pero va a ser Una cosa complejo que los reales, estos candidatos a diputados realmente ganen. Yo lo veo difícil porque estamos No importa, otra vez con las lógicas. Pero no por lo menos importa. están ahí, No, ya ya aparecieron. Yo no lo veo difícil, que la vez pasada fue uno solo, Kumamoto y Con dos Cloutier, ganó. y Cloutier, que tenía tiempo de Y estar Cloutier, fuera del sí. partido. Eran los dos, todos los demás tenían de un partido.
Actualmente ya hay varios. Pero Puebla tiene registrados. No, Pero ninguno. federales no, y Es que locales federales no. Puebla, la ley fue la Federales, más severa no, de no, todas no, para es- permitir los independientes. Bueno, Vinieron a decir señores, que fue la de llevamos Tlaxcala. 2 horas 40 minutos casi. Bueno, qué gusto. No, perdón, Una hora. una hora. Ay, me quedo con Una hora la 45. Perdón, sí, ya mis tripas ya están haciendo ruido. Son las mías. No vayan a- Gracias a Luis Argüelles, un abrazo, mi querido Luisito. Gabriel Hinojosa, Mónica Arroyo, María Eugenia Ábalos Jiménez. Y mañana vamos a platicar sobre la cumbre de comunicación política que tuvo lugar la semana pasada, una entrevista, no sé si grabada o en vivo, con Beto Rentería Torres, y viene Mónica Quevedo, que es especialista en el tema de inteligencia social digital, que fue uno de los temas que se trataron ahí. Son cosas que usted no entiende, yo tampoco, pero vamos a investigarlas mañana. ¿Beto Rentería es el de Tijuana? No, Beto Rentería es el de acá, que le enseñó al de allá. Sí, el que hizo lo del Bronco. El que hizo lo de Sí, nosotros tenemos relaciones Sí, con sí, Paz. perfecto. No, hombre, es mi compadre. Ah, Entonces, mañana Noé X Balanqué, Manusa Gómez y Fritz Glockner, que espero que no me cancelen de última hora, porque bueno, es que la vez pasada tuvieron un problema, no un problema, les pusieron una cosa de la escuela. Frida es Frida, y primero está Frida y después está todo lo demás. Así fue el tema. ¿Algo más que comentar? Iniciamos bien la semana. Iniciamos. Muy bien. creo que Con el vale, amor y la amistad. creo que vale la pena darle lectura al Pues sí, cuaderno. pero es mío. No, no, Ah. hay que comprarlo, hay que comprarlo. Pronto tendremos Gracias, que José comprarlo. Manuel. Yo no, gracias. Yo sugeriría que a ver si se puede repetir el tema de este libro. Sí, Está nada muy más que no interesante. presenten, me dijo que el Exactamente. martes de la próxima semana y lo volvemos a invitar en la siguiente, del Siguiente lunes. Sí, porque No, tiene, no de este, sino de 15 días. 15 días. ¿te tiene, parece? tiene datos muy Sí. interesantes y Sí. prácticamente Incluso todos de ir son a datos. desagregando, Claro. pues, para no meternos en todos, ir a desagregando poco Sí, a poco. sí, está bien, me parece muy bien. Mi querido Tigre, Termino con puedo citar Puedes. una frase del día de hoy del presidente del PAN en Puebla. sí, señor. Dice, a finales de febrero ya estarán determinados nuestros candidatos, quienes nos representarán en esta campaña en la que con las mejores propuestas y los mejores perfiles se logrará consolidar el PAN como primera fase. Vamos a ver si sí. Los perfiles se refiere al griego, al Yo creo que dijo, etrusco, al... ya tenemos los candidatos, solo nos faltan Los los perfiles. Bueno, muchas gracias. Jesús Manuel, muchas Fue gracias. alumno Giles de la doctora Dijo. Sí. Ponelo. Y podrías comentarnos las calificaciones, rendimiento escolar. Sí. Un saludo al Digo, porque que sabe sería perfectamente interesante, bien ¿no? el Conocer. saludo tan cariñoso No, que le yo por eso nunca me metí en política, porque reprobado en todo. ¿no? Pepe Ojeda. Un gusto. Siempre se invita así. Un gusto. Doctora. Iniciamos bien la semana. Muy bien, gracias, doctora. Nos vemos mañana a la misma hora, por aquí, por la misma plataforma. Gracias a mi comadrita Natalia Sosa, que está ahí atrás en los controles. Y pues a lo largo del día ya verán las repeticiones y los concentrados y las cápsulas y todo eso. Que por cierto, la entrevista de la fundación, ¿ya viste cuántas reproducciones Muy buena, lleva? muy buena. No, hombre, Felicidades. muy buena Creo información que nos dio la sí causa doctora. un poco de revuelo. Sí, No, está bien. Es que es cierto todo lo que dijiste. ¿Es cierto? Mira, yo siempre he dicho que si no partimos de una realidad y estamos maquillando las cosas, la verdad es que no sé a dónde va. O sea, no sé de qué partimos. ¿Cómo para qué? No, en verdad no sé para qué Sociedad partimos. simulada. ¿No? Lo que Bueno, está pasando y sobre señores, eso construyamos. Muchas gracias. Muchas gracias.